Viajes fuera del cuerpo, parte 2. Aminoré la velocidad, me detuve, di media vuelta y me extendí hacia el agujero. Tardé tanto en la vuelta como en la ida. Estaba bastante preocupado cuando delante de mí vi por fin la luz a través del agujero. Allí me dirigí, lo atravesé, giré y me incorporé físicamente. El tiempo transcurrido había sido de 3 horas y 15 minutos. 23 de febrero de 1959. Noche. El agujero está poblado. Esta tarde, a las 7:30, he experimentado las vibraciones y el giro de 180 grados. Y en esta ocasión, sin muchas vacilaciones, me he lanzado a través de él y he permanecido erguido. Me sentí inmediatamente en presencia de alguien. Más que verle sentí su presencia, varón, me dio la impresión. Por alguna razón incomprensible que sigo sin entender, aunque lo recuerdo ahora con tranquilidad, me desplomé agradecido ante él y me eché a llorar. Me calmé al momento, retrocedí cauteloso, atravesé el agujero, giré para volver al cuerpo físico y me incorporé. ¿Quién sería? ¿Por qué actué yo tan emocionalmente? 27 de febrero de 1959. Noche. Decidido a encontrar más respuestas, o una siquiera. Sobre el agujero, pasé por las vibraciones y el giro de 180 grados y lo atravesé con decisión. Seguía negro y oscuro, pero no desagradable, sin manos ni presencias. Noté algo sólido por debajo de mí y me esforcé en abrir los ojos y ver. Lo hice y todo quedó a la vista. Yo estaba de pie junto a un edificio, con más aspecto de granero que de vivienda, sobre el que había una extensa pradera. Pensé en remontarme al cielo, azul diáfano, despejado, pero no pude despegarme del suelo. Tal vez aquí tuviera peso. A unos 30 metros había algo parecido a una escalera de mano, me dirigí allí y vi que era una especie de torre de unos 3 metros de altura. Como un pájaro necesitado de espacio para echarse a volar, tomé impulso para emprender el vuelo y fui derecho al suelo con un golpetazo sordo. Me quedé tan sorprendido como un pájaro al que le hubieran recortado las alas. Me levanté y comprendí que estaba actuando como un idiota. No estaba siguiendo los procedimientos adecuados. Había que seguirlos incluso aquí. Levanté los brazos como para extenderme y ascendí con facilidad. Me desplazaba despacio por encima del prado, disfrutando de la vista, de la exploración, cuando de repente algo pasó volando a mi lado. Me di la vuelta y pude ver que se dirigía al agujero de la pared. No sé por qué me entró miedo de que se tratara de algo que quisiera entrar en mi cuerpo, de manera que di media vuelta en pleno vuelo y me dirigí al agujero. Demasiado tarde, para cuando caí en la cuenta de que lo que yo había tomado por un agujero era una ventana lateral del edificio, ya estaba dentro y a oscuras. Tanteé y reconocí la forma del agujero. Lo atravesé, giré y me incorporé en el cuerpo físico. Todo parecía normal y yo estaba en el sitio adecuado, el tiempo transcurrido era el normal y volví a intentarlo. Las vibraciones eran todavía fuertes, de modo que giré 180 grados, atravesé el agujero y salí al resplandor. En este viaje fui más observador, vi a 2 personas, un hombre y una mujer, sentados en unas sillas fuera del edificio. No pude establecer contacto con el hombre, pero la mujer, no tenía otro rasgo físico aparte de este, pareció darse cuenta de que yo estaba allí. Le pregunté si sabía quién era yo, pero no pude obtener de ella más que su sensación. Ella percibía mi presencia allí. Las vibraciones empezaron a desvanecerse de manera que regresé, atravesé el agujero, giré y me incorporé. El tiempo total del episodio fue de 40 minutos. ¿Qué conclusiones pueden extraerse de estos experimentos? A primera vista parece una insólita alucinación. Pero al mismo tiempo las observaciones presentan una secuencia de desarrollo. Primero, no parece haber ningún testimonio semejante en la historia escrita para establecer una comparación. Estos no fueron incidentes espontáneos, sino deliberadamente planeados y repetidos con sistematicidad. Como tales, deberían aparecer como un caso único. Segundo, el experimento se repetía según una secuencia fija. 1. Las vibraciones, seguidas de 2. El giro de 180 grados y 3. La aparición del agujero. El experimento no se realizó una sola vez, sino en 11 ocasiones. El giro de 180 grados da pie a una interesante especulación. La referencia al desfase y el desplazamiento aparentemente idéntico en oposición exacta merece la atención de los físicos. Los estudios ondulatorios de las relaciones de fase aplicados a este caso podrían suministrar una fructífera teoría.
La oscuridad del agujero era una limitación mía a la hora de ver. Me impuse una restricción de la visión desde los primeros experimentos porque me pareció que era un requisito fundamental para mantener las vibraciones. Lo demuestra el hecho de que cuando decidí o intenté ver, lo conseguí. Habría sido muy interesante si hubiera utilizado mi visión durante el largo vuelo exploratorio. Se podría haber aprendido mucho. La experiencia de las manos desafía toda explicación. No hay pruebas que indiquen que yo estaba condicionado o sugestionado la primera vez que descubrí la mano. Sin embargo, la segunda vez y las siguientes podrían haber obedecido a esa causa. Pero esto no invalida en modo alguno la primera impresión. La tarjeta con la dirección podría corresponder a un recuerdo del pasado, asociado con el apretón de manos de un primer encuentro. Sigue siendo inexplicable la excavación del gancho en mi mano. Oír el propio nombre no es tan insólito en otras circunstancias. Hay numerosos testimonios de tales voces de origen indefinido tanto en el estado de vigilia como en el de sueño. Se han formulado varias teorías psicológicas para explicar este hecho con éxito relativo. Lo más interesante de todo es el descubrimiento por terceros de mi paso a través del agujero. Según los informes publicados de otros experimentadores, el paso a través del agujero era visible para una persona o inteligencia situada en un determinado punto, no cerca del mismo. Si esto siguiera la pauta de otros informes sobre el mismo tema, el factor tiempo sería idéntico. Pero no hay forma alguna de verificarlo. Mi emotiva reacción ante el encuentro con alguien tuvo muchos aspectos de experiencia mística. Es significativo el hecho de que tuviera una humilde sensación de éxtasis que fue capaz de provocar una descarga emocional. Esto fue el comienzo. Siguió una serie de experimentos notables por la consistencia de los datos que arrojaron. Además, desafiaron cualquier explicación histórica. El intelecto curioso no puede desdeñar la experiencia colectiva como si fuera una alucinación. En resumidas cuentas, el escenario tercero resultó ser un mundo de materia física casi idéntico al nuestro. El medio natural es el mismo. Hay árboles, casas, ciudades, personas, objetos y todos los demás elementos de una sociedad razonablemente civilizada. Hay casas, familias, empresas y personas que trabajan para ganarse la vida. Hay carreteras por donde transitan los vehículos. Hay trenes y vías. Vayamos con el casi. Al principio, pensé que el escenario tercero no era más que una parte de nuestro mundo que me era desconocida a mí y a las demás personas preocupadas por estos asuntos. Tenía todo el aspecto de ser así. Sin embargo, un estudio más atento demostró que no pude ser ni el presente ni el pasado de nuestro mundo de materia física. El desarrollo científico es muy peculiar. No hay ninguna clase de aparatos eléctricos. La electricidad, el electromagnetismo y cosas por el estilo son inexistentes. No hay luz eléctrica, teléfono, radio, televisión ni energía eléctrica. No existe combustión interna, gasolina ni petróleo como fuente de energía. Sin embargo, se utiliza energía mecánica. Un examen atento de una locomotora que tiraba de un tren de viejos vagones de pasajeros reveló que funcionaba a vapor. Los vagones parecían de madera y la locomotora de metal, pero tenían una forma distinta a la de nuestros modelos ya obsoletos. Las vías eran mucho menores que las nuestras, menores incluso que las de los ferrocarriles de montaña de vía estrecha. Observé con detalle cómo se alimentaba una de las locomotoras. No se utilizaba madera ni carbón como fuente de calor para producir vapor. Al contrario, se soltaban grandes contenedores en forma de cuba debajo del depósito y se transportaban a un edificio de grandes muros. Los contenedores tenían unas pequeñas protuberancias en forma de tuberías en la parte superior. Esta operación la ejecutaban con sumo cuidado varios hombres protegidos por escudos que no aflojaban la vigilancia hasta que los contenedores estaban dentro del edificio a puerta cerrada. El contenido era caliente, bien por calor o por radiación. Todos los actos de los técnicos parecían indicar esto último. Calles y carreteras son diferentes, también por el tamaño. Los carriles por donde van los vehículos son casi el doble de anchos que los nuestros. Su versión de nuestro automóvil es mucho mayor. En el asiento del vehículo más pequeño caben cómodamente 5 o 6 personas. Salen de fábrica únicamente con un asiento fijo, el del conductor. El resto parecen sillas de cuarto de estar, dispuestas alrededor de un compartimiento que mide entre 5 y 7 metros. Emplean ruedas, pero sin neumáticos hinchables. En vez de volante utilizan una simple barra horizontal. El combustible lo llevan en la parte de atrás. No corren mucho, entre 25 y 50 kilómetros por hora. El tráfico no es intenso.
Existen vehículos autopropulsados en forma de plataformas de 4 ruedas conducidos con los pies sobre las ruedas delanteras. Un mecanismo accionado por los brazos transmite energía a las ruedas traseras, igual que los coches de juguete de remos de años atrás. Se utilizan para distancias cortas. Los hábitos y costumbres no son como los nuestros. Lo poco que se ha revelado deja ver un trasfondo histórico con hechos, nombres, lugares y fechas diferentes. Sin embargo, aunque su estadio evolutivo humano, la mente consciente deduce que son humanos, parece ser idéntico, la evolución técnica y social no son completamente iguales. El descubrimiento más importante se produjo una vez que pude acumular la valentía suficiente para efectuar largas expediciones por el escenario tercero. Pese a los primeros indicios, las personas de allí no fueron conscientes de mi presencia hasta que conocí y me mezclé temporal e involuntariamente con uno que solo puede ser descrito como el yo que vive allí. La única explicación que se me ocurre sobre esto es que yo, plenamente consciente de vivir y estar aquí, fui atraído y empecé a habitar el cuerpo de una persona de allí que era muy parecida a mí. Cuando se produjo esto, y empezó a ser un proceso automático, al entrar en el escenario tercero, me limité a adueñarme de su cuerpo. No había conciencia de su presencia mental cuando le desplazaba temporalmente. Mi conocimiento sobre él, de sus actividades y de su pasado, me los proporcionó su familia y lo que era evidentemente su banco cerebral de recuerdos. Aunque yo sabía que no era él, podía sentir objetivamente las pautas emocionales de su pasado. Me he preguntado por los problemas que he podido causarle como resultado de los períodos de amnesia debidos a mis invasiones. Algunas deben de haberle provocado mucho malestar. Esta es su vida. Yo allí era un hombre bastante solitario en mi primera invasión. No había triunfado particularmente en su campo, arquitecto/contratista, pero tampoco era demasiado gregario. Procedía de lo que puede clasificarse como un grupo de escasos ingresos y había conseguido ir a una universidad de segunda fila. Comenzó a ejercer su profesión en un trabajo ordinario en una gran ciudad. Vivía en la segunda planta de una casa de pisos e iba a trabajar en autobús. La ciudad le resultaba extraña y tenía pocos amigos. Por cierto, el autobús era muy amplio, con filas de 8 asientos dispuestas en forma de gradas por detrás del conductor para que todos pudieran ver la carretera por donde iban. Mi primera invasión se produjo cuando él estaba apeándose del autobús. El conductor le miró extrañado cuando intentó pagar el billete. Al parecer allí no lo cobran. La siguiente invasión se produjo en medio de una crisis emocional. Yo allí conoció a Lea, una mujer joven y rica con 2 hijos, niño y niña, ambos menores de 4 años. Lea era una persona triste, melancólica y algo meditabunda, que parecía haber sufrido alguna grave tragedia en su vida. Esto tenía alguna relación con su antiguo marido, pero no estaba claro. Yo allí la conoció por casualidad y quedó prendado de ella. Los 2 niños encontraron en él a un gran compañero. Lea manifestó un interés relativo en su primer encuentro. Lo que más le atrajo fue la atención y calidez para con los niños. Algún tiempo después se produjo una invasión. Cuando Lea y yo allí anunciaron a amigos, los amigos de ella, que iban a casarse, esto tiene una connotación algo distinta, estos se quedaron consternados, sobre todo porque no habían pasado más que 30 días desde que había ocurrido un importante suceso en la vida de Lea, divorcio, fallecimiento de su marido o alguna enfermedad. Yo allí seguía prendado y Lea seguía triste e introspectiva. Se produjo otra invasión cuando Lea y yo allí estaban viviendo en una casa en un entorno bucólico. La casa estaba sobre una loma, tenía largas ventanas 47 rectangulares y los aleros del tejado muy amplios, como los de una pagoda. El ferrocarril bordeaba la loma a unos 300 metros de distancia, las vías rectas trazaban una curva alrededor de la loma y tomaban la izquierda una vez rebasada. La ladera de la loma estaba cubierta de hierba de color verde intenso desde las mismas escaleras de la casa. Yo allí tenía un taller donde trabajaba detrás de la casa. En esta ocasión Lea entró en el taller y se acercó a la mesa en el preciso momento en que yo acababa de sustituir a yo allí. Los obreros quieren pedirte prestadas algunas herramientas, dijo. Le lancé una mirada inexpresiva. Como no sabía qué decirle, le pregunté qué obreros. Los que están trabajando en la carretera, por supuesto. No había notado nada raro. Sin darme cuenta del efecto que tendría, dije que no había obreros trabajando en la carretera. Al oírlo, me miró con gesto de extrañeza. Yo no tenía ni idea de cómo actuar, por lo que abandoné su cuerpo y volví a atravesar el agujero. Otra invasión reseñable fue cuando yo allí había montado su laboratorio.
No estaba plenamente cualificado para efectuar investigaciones, pero había decidido que podía realizar algún que otro descubrimiento nuevo. Había adquirido, quizás con ayuda de la riqueza de Lea, un enorme almacén, y allí levantó tabiques de separación para crear pequeñas salas y estaba llevando a cabo algunos experimentos. En medio de uno de ellos le desplacé en su cuerpo, pero no supe dar con lo que tenía que hacer a continuación. En ese momento entró Lea con una visita para enseñarles las reformas que había realizado en el edilicio. Yo, en el cuerpo de Yoayi, fui incapaz de articular palabra cuando Lea me pidió que les contara las obras que había hecho. Un poco molesta por la embarazosa situación, Lea llevó a la pareja a otra sala. Dudé de si Yoayi debería haberles seguido. Me esforcé en sentir el tipo de actividades que él podría haber estado realizando. Todo lo más que pude conseguir fue decir que había estado intentando desarrollar nuevas formas de diversión teatral, diseñando escenarios, iluminaciones, montajes, todo ello en un intento de convertir el espectáculo teatral en una experiencia fuertemente subjetiva. Con este éxito a medias en los recuerdos de él, abandoné su cuerpo cuando les oí regresar para no complicarle más la vida. Otra invasión se produjo durante unas vacaciones en la montaña. Yoayi, Lea y los dos niños iban por una serpenteante carretera de montaña, cada uno de ellos en el vehículo autopropulsado descrito más arriba. Le invadí sin darme cuenta al terminar una cuesta abajo y comenzar una cuesta arriba. Sin saber manejar el vehículo, traté de subir la cuesta y no tardé en salirme de la carretera para ir a dar contra un montón de tierra. Los demás aguardaron a que yo volviera a la carretera, y yo murmuré que había mejores formas de divertirse que esta. Esto provocó algo en Lea, que de repente se calló. No sé por qué. Seguro que Yoayi sí. Le conté que yo no era quien ella creía y me di cuenta de que esto empeoró las cosas. Me marché, regresando al agujero y al mundo físico. En invasiones posteriores Yoayi y Lea ya no vivían juntos. Él había alcanzado cierto éxito, pero algún acto suyo le había hecho alejarse a ella. Como estaba solo, pensaba en ella constantemente lamentando la debilidad suya que tanto le desagradó a ella. Se la encontró una vez por casualidad en 48, una gran ciudad, y le suplicó que lo dejara visitarla. Ella le dijo que sí, para ver qué tal iban las cosas. Vivía en el equivalente a un piso, en la planta tercera de un edificio residencial. Él prometió ir. Lo malo es que Yoayi perdió o olvidó la dirección que ella le dio y, en la última invasión, era un hombre solitario y frustrado. Estaba convencido de que Lea interpretaría el hecho de que hubiera perdido la dirección como indiferencia por su parte o como otro ejemplo de su inestabilidad. Él estaba trabajando, pero dedicaba el tiempo libre a intentar encontrar a Lea y los niños. ¿Qué conclusión puede extraerse de todo esto? A juzgar por las circunstancias, no precisamente idílicas, no se trata de una evasión de la realidad a través del inconsciente. Ni tampoco es la clase de vida que uno podría elegir para disfrutarla a través de otra persona. Solo caben especulaciones, que deben tener en cuenta conceptos inaceptables para la ciencia de hoy día. Sin embargo, la actividad vital dual pero diferente puede ofrecer alguna pista acerca de dónde está el escenario tercero. La conclusión más importante es que el escenario tercero y el escenario y, aquí y ahora, no son lo mismo. Esto se basa en las diferencias en el desarrollo científico. El escenario tercero no es más avanzado, quizás lo sea incluso menos. La ciencia no ha estado nunca en el estadio de desarrollo del escenario tercero en ningún momento de nuestra historia conocida. Si el escenario tercero no es ni el pasado conocido ni el presente ni tampoco el futuro probable del escenario y, ¿qué es? No forma parte del escenario segundo, donde no se necesita o se utiliza más que el pensamiento. Podría ser un recuerdo, racial o de otro tipo, de una civilización física terrestre anterior a la historia conocida. Podría ser otro mundo terrestre situado en otra parte del universo, accesible de alguna manera mediante manipulación mental. Podría ser un duplicado antimateria de este mundo físico terrestre, donde somos lo mismo, aunque diferente, enlazados pieza a pieza por una fuerza que rebasa con mucho nuestra comprensión actual. El Dr. Leon M. Mederman, profesor de física de la Universidad de Columbia, ha declarado: la física elemental es completamente coherente con la concepción cosmológica de un antimundo literal de estrellas y planetas compuesto de átomos de antimateria o, dicho de otro modo, núcleos negativos rodeados de electrones positivos. Ahora podemos alimentar la intrigante idea de que estos antimundos están poblados de antipersonas, cuyos anticientíficos están quizás ahora mismo entusiasmados por el descubrimiento de la materia.
7 Post-mortem. El reconocimiento de la existencia del segundo cuerpo lleva aparejada la pregunta que la humanidad se hace desde el día en que aprendió a pensar: ¿seguimos viviendo? ¿Hay vida más allá de la tumba? Las religiones nos dicen que creamos, que tengamos fe. Esto no es suficiente para el pensador silogístico en busca de premisas válidas que sean claras y lleven a conclusiones ineludibles. Todo lo más que yo puedo hacer es ser relator objetivo de mi experiencia subjetiva. Quizás mis premisas sean válidas para quien lea este libro. 49. Conocí al Dr. Richard Gordon en Nueva York en 1942. Era un especialista en medicina interna. Nos hicimos amigos y se convirtió en nuestro médico de familia. Era un hombre con muchos años de experiencia y poseía un curioso sentido del humor entre cínico y sarcástico. Era realista, con la sabiduría que otorga a la experiencia. Cuando nos conocimos rondaría la cincuentena, por lo tanto, no le conocí de joven. Era ajo y delgado, y el pelo blanco empezaba a ralearle. El Dr. Gordon tenía 2 costumbres. Había decidido vivir mucho tiempo, por lo que actuaba con mucha prudencia. Caminaba deliberadamente a paso lento y cauteloso. No corría más que si era absolutamente necesario. Mejor dicho, cuando caminaba, paseaba con estudiada despreocupación. La segunda consistía en que, cuando alguien acudía a su consulta, él se quedaba mirándole desde la puerta que daba al pasillo. No decía hola ni saludaba con la cabeza o con la mano. Se limitaba a mirar, como diciendo: ¿qué demonios le pasa a este? Pese a no habernos hablado nunca, entre el Dr. Gordon y yo había una comunicación muy cálida e íntima. Era una de esas cosas que ocurren sin explicación, sin razón lógica. No teníamos demasiado en común, aparte del hecho de haber coincidido casi en el mismo momento de la historia. Visité al Dr. Gordon en su consulta en la primavera de 1961 y almorcé allí con él. La comida la hizo en un infiernillo Bunsen, su enfermera de toda la vida. Le noté cansado y preocupado y se lo comenté. No me encuentro demasiado bien, contestó. Y acto seguido tuvo una salida de las suyas. ¿Qué pasa? ¿Es que un médico no puede ponerse enfermo nunca? Me reí y le sugerí que hiciera algo al respecto, como acudir a su médico de familia. Ya lo haré, dijo distraídamente y volviendo enseguida a su estilo habitual. Pero antes voy a ir a Europa. Le dije que me parecía muy bien. Ya tenemos los billetes, continuó. Ya hemos estado allí varias veces, pero ahora quiero conocer un montón de sitios que nos faltan por ver. ¿Ha ido usted alguna vez a Grecia o Turquía, España, Portugal, Egipto? Le dije que no. Pues debería ir, dijo apartando la comida. Vaya en cuanto pueda. No debe dejar de ver esos sitios. Desde luego, yo no me los voy a perder. Dije que lo intentaría, pero que no tenía un trabajo que pudiera esperar hasta mi vuelta. Entonces él se puso serio. Bob. Esperé a que continuara. No me gusta cómo me encuentro, dijo preocupado. No me gusta, ¿por qué no se vienen su esposa y usted a Europa con nosotros? Ojalá hubiéramos ido. El Dr. Gordon y su esposa embarcaron con rumbo a España, aproximadamente, una semana después. Como no dieron señales de vida, imaginé que estarían tomando el sol en 50 algún lugar del Mediterráneo. La señora Gordon me telefoneó al cabo de 6 semanas. Su esposo se había puesto enfermo en Europa y habían tenido que interrumpir el viaje. No había querido recibir tratamiento en el extranjero, sino que insistió en volver a casa. Entonces, empezó a sentir fuertes dolores que provocaron su ingreso inmediato al hospital para un reconocimiento. No pude verle en el hospital, pero estuve al corriente de su estado por medio de su esposa. El reconocimiento había dado resultado. Le encontraron lo que estaban buscando, un cáncer abdominal incurable. Lo único que se podía hacer era aliviarle el dolor en la medida de lo posible. No volvería a salir del hospital. Vivo, se entiende. O, mejor dicho, físicamente vivo. Al enterarme pensé que debía encontrar alguna forma de ver al Dr. Gordon. Ahora estaba todo bastante claro, como casi todo cuando se mira retrospectivamente. Estoy convencido de que sabía lo de su enfermedad el día que nos habíamos visto en su consulta. Al fin y al cabo, era internista. Podía haber estudiado los síntomas en su propio laboratorio personal. Esa era la razón del súbito viaje a Europa. No quería desperdiciar esta última oportunidad. Y así lo hizo. A mí me acuciaba la necesidad de hablar con el Dr. Gordon. En ninguna de nuestras conversaciones le había hablado de mi excéntrico talento ni de mis andanzas. Creo que tenía miedo de que hubiera echado para atrás la cabeza y se hubiera reído de mí para mandarme enseguida a la consulta de su hijo psiquiatra. Ahora era diferente. Se enfrentaba con algo en lo que tal vez podría ayudarle yo, para variar.
No sabía cómo podía ayudarle lo que había descubierto en mis andanzas, pero tenía la profunda convicción de que así era. Intenté ver al Dr. Gordon en reiteradas ocasiones, pero solo permitían la entrada en la habitación a su esposa. Hasta que le pedí a ella que me ayudara a verle. Me contó que su esposo sufría un dolor tan fuerte que estaba casi todo el tiempo sedado. Por lo tanto, eran contadas las ocasiones en las que se le podía ver lúcido y consciente. Normalmente a ella le reconocía por la mañana temprano, aunque no todos los días. Le dije que tenía algo importante que contarle. No fingía. En medio de su dolor, comprendió que yo quería transmitirle un mensaje que iba más allá del consuelo de un amigo. La intuitiva mujer halló una solución. ¿Por qué no le escribe una carta?, sugirió. Yo se la llevaré. Le dije que temía que no pudiera leerla. Usted escríbala, dijo ella, que yo se la leeré cuando esté lo suficientemente consciente como para entenderla. Y eso fue lo que hicimos. Ella se la leyó varias veces a su marido en los momentos en que él estaba consciente. Después me contó que no lo había hecho por propia iniciativa, sino porque él se lo había pedido. ¿Había algo en la carta que él quisiera grabar en su cabeza? Al enterarme de esto sentí una gran pena. Seguro que no habría echado la cabeza para atrás ni se habría reído. Podríamos haber compartido muchas más cosas si yo hubiera tenido el valor suficiente para comentar mis actividades con él. He aquí algunos fragmentos extraídos de la carta que le escribí. 51, y se acuerda de todas las pruebas y reconocimientos que me hizo porque sabía que a mí me preocupaba algo. Bueno, eso fue al principio. Ahora que va a estar algún tiempo en el hospital, podría tratar de averiguarlo usted mismo. De ese modo no tendrá que hacerme caso a mí. Le dará algo que hacer mientras se repone. Primero de todo, tiene que aceptar la posibilidad, por remota que pueda parecerle, de que puede usted actuar, pensar y existir sin la restricción de un cuerpo físico. Y no le diga a su esposa que me envíe a su hijo el psiquiatra. Para resolver esto no basta con Freud. Además, él ya gana suficiente dinero. En todas nuestras conversaciones no me pareció apropiado sacar el tema a colación. Pero ahora que está usted postrado, tómeselo en serio. Podría resultarle útil y espero que pueda usted descubrir algunas cosas que a mí se me han pasado por alto. No depende más que de que pueda usted desarrollar la capacidad de abandonar su cuerpo físico mientras está echado en la cama del hospital. En ese caso, todo esto podría serle de suma utilidad. Puede ser una forma de mitigar el dolor físico. Inténtelo. Con toda la sinceridad de que soy capaz, Dick, le insto a que lo piense. Habrá superado un hito importante por el mero hecho de aceptar la idea de que podría existir su segundo cuerpo no físico. Conseguido esto, la única barrera restante es el miedo. Y no tiene por qué ser así. Porque equivale a tener miedo de la propia sombra, de uno mismo. Es una idea más natural que extraña. Acostúmbrese a que la falta de experiencia consciente a este respecto no significa que haya que tenerle miedo. Solo se teme a lo desconocido mientras lo sigue siendo. Si asume usted esto, no tiene por qué tener miedo. Entonces, y solo entonces, pruebe la fórmula que le he escrito aquí. Desconozco los efectos de los medicamentos que esté usted tomando. Puede que faciliten o entorpezcan esta técnica. En cualquier caso, inténtelo. Tal vez no funcione a la primera. Lo más importante es que me cuente cómo le va. Cuando se mejore, quizás pueda pasar a verle y hablar largo y tendido sobre esto. Lo habría hecho ya, pero sabe usted lo escrupuloso que es el hospital con sus normas. Si habla con su esposa de lo que le planteo, seguro que ella me lo transmitirá. Aunque preferiría oírlo de usted más adelante. Cuénteme. La señora Gordon no me contó si llegó a intentarlo. Me pareció absolutamente inapropiado pedirle detalles concretos en aquellos momentos. Ya tenía bastante con la desoladora tristeza de saber que la enfermedad de su esposo era terminal. Sigo sin saber a ciencia cierta si se dio cuenta de que mi carta podía estar concebida como sugerencias de preparación para la muerte. El Dr. Gordon entró en coma pocas semanas después. Murió apaciblemente, sin volver a recobrar la consciencia. Pensé durante varios meses en intentar ir a ver al Dr. Gordon, donde quiera que estuviese. Era la primera persona allegada a mí que había fallecido desde el desarrollo de mi excéntrico talento. Me movían a ello tanto la curiosidad como la objetividad. Era la primera oportunidad de este tipo que se me presentaba. Estaba convencido de que, si es que continuaba existiendo, al Dr. Gordon no le importaría. Como no era muy ducho en estos asuntos, decidí que probablemente él necesitaría algún tiempo de descanso antes de que yo interfiriera en lo que 52 estuviera haciendo. Además, necesitaba hacer acopio de fuerzas por mi parte.
Era un experimento que no había intentado nunca. Podía resultar verdaderamente peligroso, hasta que por fin lo intenté un sábado por la tarde. Me costó 1 hora llegar al estado vibratorio, hasta que salí de mi cuerpo gritando mentalmente: quiero ver al Dr. Gordon. Un instante después empecé a ascender rápidamente, y no tardé en sentir nada más que el movimiento y algo así como una ráfaga de brisa. También noté una mano bajo el codo izquierdo. Alguien estaba ayudándome a llegar allí. Tras lo que me pareció un viaje interminable, de pronto me detuve, o me hicieron detenerme. Estaba de pie, algo perplejo, en una sala grande. Me dio la impresión de que era una especie de psiquiátrico. La mano bajo mi codo me condujo a una puerta abierta y me hizo quedarme bajo el dintel, desde donde pude asomarme a la sala contigua. Una voz masculina me habló casi directamente al oído derecho y me dijo: espere aquí, el doctor le vendrá a ver en un minuto. Asentí con la cabeza y permanecí a la espera. Había un grupo de hombres en la sala. 3 o 4 estaban escuchando a un joven de unos 22 años que estaba contándoles algo muy animado, gesticulando exageradamente. No vi al Dr. Gordon y seguí esperando a que apareciera en cualquier momento. Mientras esperaba fui notando cada vez más calor, lo que me hizo sentir muy incómodo. No sabía qué era lo que me hacía sentir tanto calor, y tampoco estaba seguro de poder seguir allí mucho más tiempo. El sudor me corría a raudales por la cara. Sabía que no iba a aguantar allí mucho más porque la temperatura era insoportable. Si el Dr. Gordon no aparecía pronto iba a tener que regresar sin haber tenido la oportunidad de verle. Volví a mirar al grupo de hombres de la sala y se me ocurrió que tal vez debería preguntarles a ellos por el Dr. Gordon. En ese preciso momento el joven bajo y delgado con una buena mata de pelo se quedó callado y me miró por un momento. Tras esa mirada fugaz se volvió a los demás y prosiguió su animada perorata. El calor se hizo insoportable y decidí que tenía que marcharme. No podía esperar al Dr. Gordon. Valiéndome de un movimiento que había aprendido, ascendí rápidamente y me alejé de la sala. El viaje de regreso fue largo. Después de reintegrarme, comprobé mi cuerpo físico. Estaba frío, algo rígido. Desde luego, las mejillas no chorreaban de sudor. Decepcionado, me incorporé y tomé apuntes del viaje. No sé por qué, pero había fallado. No había sido capaz de dar con el Dr. Gordon. El tiempo transcurrido fuera del cuerpo físico había sido de 2 horas. La terquedad forma parte de mi herencia genética. Al sábado siguiente volví a intentarlo. En cuanto abandoné el cuerpo físico y me puse a gritar llamando al Dr. Gordon, una voz algo irritada dijo junto a mí: ¿por qué quiere volver a verle? Ya le vio el sábado pasado. Me sorprendí tanto que regresé al cuerpo físico casi al instante. Me incorporé y eché un vistazo al despacho. No había nadie. Todo era normal. Pensé en volver a intentarlo, pero 53 decidí que era demasiado tarde para hacer otro intento ese día. El sábado pasado no había sucedido nada importante. No había salido bien. Pero revisé mis notas del sábado pasado. Y encontré algo escrito: el doctor le vendrá a ver en un minuto. Y aproximadamente un minuto después un joven bajo y delgado con una buena mata de pelo se había vuelto y había fijado la mirada en mí sin decir palabra, como si estuviera pensando. Lo que yo había percibido era una descripción perfecta de lo que debió haber sido el Dr. Gordon a los 22 años en vez de a los 70. Esto parecía dar más crédito al experimento que cualquier otra cosa. Yo había esperado ver a un hombre de 70 años. No le había reconocido porque no era lo que me esperaba. Si hubiera sugerido esto como alucinación, seguramente me habría encontrado con el Dr. Gordon a los 70 años. Posteriormente, en el transcurso de una visita a la viuda del Dr. Gordon, conseguí ver una fotografía suya con esa edad. Por supuesto, no revelé a la señora Gordon mi interés en ver aquella fotografía. Coincidía exactamente con el hombre al que yo había visto y que me había visto allí. Ella mencionó que a esa edad era un hombre muy activo, siempre con prisa, y con una buena mata de pelo rubio. Algún día volveré a intentar visitar al Dr. Gordon. En otra ocasión, en la que vendimos la casa antes de la mudanza que habíamos previsto porque surgió de repente un comprador. Alquilamos una casa por un año como medida provisional hasta efectuar dicha mudanza. Era un sitio interesante, construido sobre una roca que asomaba a un pequeño río. Lo alquilamos a través de un agente y no llegamos a reunirnos ni a entrar en contacto con el dueño. Mi esposa y yo ocupamos el dormitorio principal, situado en la primera planta. Aproximadamente una semana después de habernos mudado, nos fuimos a la cama y mi esposa se quedó dormida enseguida. Yo permanecí acostado a oscuras, contemplando el cielo nocturno a través de las ventanas que llegaban del suelo al techo.
Sin haberlo buscado, noté que empezaban las consabidas vibraciones, y me pregunté si estaría bien permitírmelas en la nueva casa. Nuestra cama estaba situada en la pared norte. A mano derecha quedaba la puerta del pasillo. Y, a la izquierda, la puerta del cuarto de baño principal. Me disponía a salir del cuerpo físico cuando noté algo en la puerta. Una forma blanca del tamaño y aspecto de una persona. Esperé a ver qué pasaba porque me había hecho extremadamente cauto en relación con los extraños. La forma blanca entró en el dormitorio, rodeó la cama y pasó a menos de medio metro de mí, camino del cuarto de baño. Pude ver que se trataba de una mujer de mediana estatura, con el pelo oscuro y liso y los ojos hundidos. Permaneció unos momentos en el cuarto de baño, después salió y volvió a bordear la cama. Me incorporé, no físicamente, estoy seguro, 54 y alargué el brazo para tocarle, más bien para saber si podía hacerlo. Ella se detuvo y me miró al ver mi gesto. Le oí perfectamente cuando habló. Pude ver las ventanas y las cortinas por detrás de ella y a través de ella. ¿Qué vas a hacer con los cuadros? Pude ver el movimiento de sus labios. Era una voz de mujer. Aún no sabiendo qué decir, procuré dar una respuesta satisfactoria. Le dije que no se preocupara, que ya me encargaría de ello. Esbozó una sonrisa al oírlo. A continuación alargó las manos y me tomó una entre las suyas. Daban la impresión de ser reales, cálidas y vivas. Me dio un suave apretón, me soltó con delicadeza, bordeó la cama y salió por la puerta. Esperé a que volviera, pero no lo hizo. Me tumbé, activé el cuerpo físico y me levanté de la cama. Me dirigí a la puerta del pasillo y me asomé a las demás habitaciones. Allí no había nadie. Tampoco encontré nada en las habitaciones del piso de abajo. Entonces tomé unas notas, volví a la cama y me dormí. Pocos días después conocí a nuestro vecino, el psiquiatra Dr. Samuel Kahn. Me encontraba con psiquiatras por doquier. Le pregunté si conocía a los dueños de la casa donde yo vivía. Sí, les conocí bastante bien, dijo el Dr. Kahn. La señora W murió hace un año. El señor W no quiso volver a entrar en la casa a raíz de eso, se mudó y no volvió. Le dije que era una pena, porque era una casa bonita. Pero la casa era de ella, usted ya me entiende, respondió el Dr. Kahn. Por cierto, murió en casa, en la habitación donde ahora duerme usted. Le dije que era interesante. La casa había debido gustarle mucho. Desde luego, contestó. Le gustaba mucho la pintura. Tenía cuadros colgados por todas partes. La casa era toda su vida. Le pregunté si por casualidad tenía alguna foto de la señora W. Déjeme ver. Se lo pensó un momento. Pues sí. Creo que sale en la foto de grupo que nos sacamos en el club. Voy a ver si la encuentro. El Dr. Kahn volvió al poco rato. Traía en la mano una fotografía de unos 50 o 60 hombres y mujeres. A la mayoría solo se les veía la cabeza porque estaban en filas. El Dr. Kahn observó la fotografía. Está por aquí, sí, estoy seguro. Miré la fotografía por encima de su hombro. Una cara de la segunda fila me resultaba familiar. La toqué con el dedo y le pregunté al Dr. Kahn si era la señora W. Oh, sí, esa es la señora W. Su curiosidad dio paso a una observación. Ah, usted debe de haber encontrado alguna foto suya por la casa. Dije que sí, que eso era. De paso le pregunté si la señora W tenía algún gesto peculiar o cosa por el estilo. Que yo recuerde, no, respondió. Pero pensaré en ello. Seguro que tenía alguno. Le di las gracias e hice ademán de marcharme. Pero me volví cuando me llamó. 55. Espere un momento, había una cosa, dijo el Dr. Kahn. Le pregunté qué era. Es curioso, cuando estaba contenta o agradecida te tomaba la mano entre las suyas y te daba un pequeño apretón. ¿Le sirve esto? Claro que servía. Sabía por experiencia que podía atreverme a cosas así en asuntos que eran a todas luces insólitos. Agnew Banson era un amigo íntimo más o menos de mi edad y con el que tenía mucho en común. Le conocía desde hacía 8 años. Era piloto, entre otras cosas, y volaba a menudo en el avión de su empresa. Uno de los temas que más le interesaba estudiar era la antigravedad, asunto del que hablamos muchas veces. Tenía un laboratorio donde realizaba experimentos en esta área. Entre las materias que comentamos, relativas a sus estudios acerca de la gravedad, estaba la cuestión de cómo podían demostrar una o dos personas cualquier resultado efectivo en antigravedad en esta época de grandes equipos de investigación con instrumental extraordinariamente costoso. Durante un viaje de negocios a Nueva York en 1964, me encontré en la habitación del hotel con una hora libre por la tarde. Decidí echar una siesta.
Me acosté en la cama y, cuando estaba a punto de quedarme dormido, oí la voz del señor Benson. Hay un modo de demostrar la antigravedad. No hace falta más que demostrársela a uno mismo, y usted está preparado para hacerlo. Me incorporé, completamente despierto. Sabía a qué se estaba refiriendo la voz, aunque no había tenido valor para intentarlo. Pero, ¿por qué sonaba tan real la voz del señor Benson en este sueño? Miré el reloj de la mesilla, que marcaba las 3:15. Estaba demasiado despierto como para poder quedarme dormido, de manera que me levanté y salí. Cuando 2 días después regresé a casa, mi esposa estaba muy callada. Le pregunté si pasaba algo. No hemos querido molestarte con todo lo que tenías que hacer en Nueva York, dijo, pero ha muerto Agnew Benson. Se ha matado al intentar aterrizar con su avión en un pequeño aeródromo de Ohio. Recordé la voz del señor Benson en Nueva York. Le pregunté si se había matado hacía 2 días a eso de las 3:15 de la tarde. Mi esposa me miró un tanto confusa y dijo, sí, fue a esa hora. No me preguntó cómo lo sabía yo. Hacía mucho tiempo que estaba sobre aviso acerca de mí. No hice ningún intento de ir a ver al señor Benson durante varios meses. Debí de imaginar que necesitaba reposo por el hecho de haber tenido una muerte violenta, aunque sigo sin saber si estaba en lo cierto. Con el tiempo me fui impacientando. Un domingo por la tarde me acosté con el deliberado propósito de visitar al señor Benson. Al cabo de 1 hora de preparativos, logré abandonar el cuerpo físico y comencé a viajar a toda velocidad a través de 56 las tinieblas. Durante el trayecto fui gritando mentalmente, Agnew Benson. De pronto me detuve, o me detuvieron. Estaba en una habitación más bien oscura. Alguien me tenía inmovilizado, de pie. Tras un momento de espera salió una nubecilla de gas blanco de un pequeño agujero que había en el suelo. La nubecilla tomó forma y mi sexto sentido me dijo que se trataba del señor Benson, aunque no podía verle bien ni identificar sus facciones. Enseguida se puso a hablar contento y de manera atropellada. Oh, no te vas a creer la de cosas que me han pasado desde que llegué aquí. Y no hubo más. A una señal de alguien, la nubecilla de gas blanco perdió su forma humana y volvió a desaparecer por el agujero del suelo. Las manos que me sujetaban por los codos me dieron media vuelta y regresé al cuerpo físico. Esa era la forma de ser del señor Benson, la de interesarse por cosas y experiencias nuevas en vez de perder el tiempo con el entonces o el pasado. Igual que el Dr. Gordon. Si era una alucinación a medias inducida, al menos era original. Jamás había leído nada semejante. ¿Explica eso la coincidencia horaria en la habitación del hotel de Nueva York? Otro caso más. Mi padre falleció en 1964, a la edad de 82 años. En mis años jóvenes yo había sido rebelde a la autoridad paterna, pero en sus últimos años me sentí próximo a él. Y estoy seguro de que el sentimiento era recíproco. Había sufrido un derrame cerebral meses atrás que le dejó prácticamente paralizado y sin habla. Esto último era lo más lacerante, ya que era lingüista y había dedicado su vida a la enseñanza de idiomas. Cuando le visitaba durante ese período hacía desesperados esfuerzos por hablarme, tantos que me partían el corazón. Sus ojos suplicaban que le comprendiera. De sus labios no salían más que leves quejas. Yo procuraba consolarle y hablaba con él, me respondía como podía. No sabría decir si entendía mis palabras. Mi padre murió apaciblemente una tarde mientras dormía. Había tenido una vida plena, llena de éxitos, y su muerte produjo una sensación agridulce de tristeza y liberación. He pensado muchas veces en la importancia de las opiniones e ideas fundamentales que aprendí de mi padre. Siempre le estaré agradecido. En esta ocasión estaba mucho menos agitado, puesto que quien acababa de fallecer era alguien muy próximo a mí. O quizás fuera que la familiaridad, al menos cierta sensación, me inducían a tener más fe y menos cautela. La única razón por la que aguardé varios meses fue la conveniencia. Quehaceres acuciantes en mi vida personal y profesional impidieron que pudiera hallar la tranquilidad necesaria. Con todo, una noche entre semana me desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que podía intentar visitar a mi padre. Cumplí con el ritual y las vibraciones no tardaron en llegar. Abandoné el cuerpo físico en cuestión de segundos sin el menor esfuerzo, me levanté y emprendí el viaje a través de la oscuridad. Esta vez no grité mentalmente. Me concentré en la mentalidad de mi padre y me extendí hasta donde él estaba. 57 Empecé a moverme a toda prisa entre tinieblas. No podía ver nada, pero tenía una intensa sensación de movimiento reforzada por el roce del aire espeso y como líquido contra mi cuerpo. Era como deslizarse por debajo del agua después de una zambullida. De pronto me detuve. No recuerdo que esta vez me detuviera nadie, ni tampoco noté ninguna mano en el codo.
Me hallaba en una sala mal iluminada de grandes proporciones. Al parecer, yo estaba al tanto de que aquello era un hospital o una casa de reposo, si bien allí no se aplicaban tratamientos tal como nosotros los conocemos. Busqué a mi padre con la mirada. No sabía qué me iba a encontrar, aunque abrigaba esperanzas de que fuera un encuentro jubiloso. Fuera de la sala donde me hallaba había otras dependencias menores. Me asomé a dos de ellas y vi a algunas personas que no me prestaron ninguna atención. Empecé a preguntarme si no me habría equivocado de sitio. La tercera dependencia no era mayor que una celda monacal, con un ventanuco en la pared del fondo. Había un hombre apoyado en la pared y mirando por la ventana. Cuando entré solo le vi la espalda. Después ese. Si yo no pudiera hacerles daño. Yo ya estaba llorando a falta de socorro. Entonces vi por el rabillo del ojo que se acercaba a alguien más. Al principio creí que era otro de ellos, pero este era claramente un hombre. Se detuvo a corta distancia y contempló la escena con expresión seria. Le miré bien. Para empezar, los ojos me resultaban muy familiares, claros y un poco hundidos. Me recordaban a un primo por parte de padre. Tenía el pelo muy corto, con entradas en las sienes, estaba casi calvo. Vestía una túnica oscura hasta los tobillos. No pude verle los pies. Mi primera reacción fue que había venido en ayuda de los entes, lo que me asustó aún más. Estaba llorando todavía cuando se nos acercó despacio. Yo estaba arrodillado, con los brazos extendidos y uno de los dos pequeños seres en cada mano. El hombre estaba muy serio, no me dio nada, ni siquiera me miró. Dejé de forcejear cuando se acercó y caí de rodillas pidiéndole ayuda. Sin dignarse a mirarme, cogió a los dos pequeños seres, se puso uno en cada brazo y les miró. Mientras los sostenía así ellos parecieron calmarse y se relajaron, dejando caer el cuello y las extremidades. Agradeciéndoselo entre lágrimas, me moví hacia el sofá y entré en mi cuerpo físico, notando todavía las vibraciones, y me incorporé. Miré a mi alrededor. La habitación estaba vacía. Tras reflexionar durante 24 horas sobre este hecho llegué a ciertas conclusiones. Cabe la posibilidad de que todo haya sido una alucinación o un sueño superpuesto a mi plena consciencia. En tal caso comprendo la gran dificultad de los paranoicos a la hora de decidir qué es la realidad. Si se trata de símbolos, son bastante evidentes. Los entes que me rodean no son más que productos míos. Verlos como mis as es bastante difícil de interpretar de otra forma que no sea la de demostrar que son mías, las he creado yo, son mis as. Por lo tanto me pertenecen, y no son ni buenas ni malas. Aún no sé lo que son. Son partes disociadas de mí, o entes que he creado a partir de las pautas de pensamiento habituales. ¿Qué hago con ellas? ¿Qué representa el hombre de la túnica? Me costó más de 24 horas entender esto. No obstante, la próxima vez si la hay, desde luego trataré de tener mayor objetividad, menos miedo y un método analítico. 21 de mayo de 1960. Noche estaba acostado y profundamente relajado en mi dormitorio a primera hora de la noche. Las vibraciones comentaron regularmente y no tardé en notar la pequeña pierna encima de mi cuerpo, no físico, supongo. Noté el pequeño cuerpo colgado a mi espalda. Alargué con cuidado el brazo y noté la pequeña espalda sobre la mía. Le di una suave palmada en el hombro, con intención de hacerme entender, y retiré cuidadosamente el pequeño cuerpo y lo aparté de mí. Esperé, pero no volvió ni intentó acercarse. Como no quería tentar a la suerte regresé al cuerpo físico, me incorporé y tomé estas notas. 27 de mayo de 1960. Noche tras elevarme, volví a notar uno de esos entes gomosos en la espalda. Sin mediar palabra ni gesto alguno, solo el pequeño y cálido cuerpo colgado de mi espalda. Esta vez no me asusté mucho y conseguí quitármelo de encima despacio. Mientras tiraba de él pedía ayuda a Dios, ante la insistencia de varias personas con mayores inclinaciones que yo. Otra vez la cosa se estiró 72 mientras yo tiraba de ella y no llegó a irse del todo. Me acordé del pensamiento visualizado del fuego. De que no me había sido de mucha utilidad, aunque sí había ayudado un poco. Esta vez me puse a pensar en la electricidad. Visualicé dos pedazos de cable de alta tensión. Los pegué mentalmente al costado del ente del que había tirado. La masa se encogió al instante, se quedó como desmadejada y pareció morirse. Simultáneamente, una cosa semejante a un murciélago pasó chillando al lado de mi cabeza y salió por la ventana. Tuve la sensación de haber ganado. Me sentí muy aliviado y regresé al cuerpo físico, me reintegré y me incorporé ricamente. 25 de agosto de 1960. Noche volvió a suceder en este viaje.
Mientras yo me desplazaba se me adhirieron varias cosas a distintas partes de mi cuerpo, no físico. Digo cosas porque estaba en la oscuridad más absoluta y era imposible ver nada. Parecían casi como pececillos, de unos 20 a 30 centímetros, y se adherían como los peces parásitos chupadores en el mar. Me los quité de encima y los aparté lo mejor que pude, pero volvían inmediatamente, ellos mismos u otros. No eran malos, simplemente molestos. Al final tuve que regresar al cuerpo físico para librarme de ellos. 3-11-61. Noche he descubierto algo nuevo con respecto a los chupadores. Forman casi como un banco, a veces hay que atravesarlo, aunque la mayoría de las veces no es así, o se va tan rápido que pasa desapercibido. Esta vez me detuve justo en medio del banco mientras los peces empezaron a apiñarse alrededor, atraídos por mi presencia. En lugar de reaccionar como antes, me limité a esperar totalmente inmóvil. Momentos después se soltaron y se fueron. Después no hubo nada, únicamente oscuridad. Empecé a moverme y volvieron otra vez. Esta vez me moví despacio. Volvieron uno o dos, pero nada más. Entonces ascendí y proseguí el viaje a otros lugares. Era como si yo fuera el cebo en un océano de peces. 13 de julio de 1960. Esto debe constar, pues quizá tenga alguna utilidad. En la habitación de un hotel en Durham, entrada la noche, con mi esposa acostada a mi lado. Estaba a punto de dormirme cuando sentí a alguien o algo en la habitación. Sin saber muy bien lo que estaba pasando al principio, salté de la cama para defender a mi esposa y a mí. Fui atacado de inmediato por algo que no pude ver en las tinieblas. Peleaba como un animal, es decir, intentaba morder y arañar. Estuvimos una eternidad peleando en 3 dimensiones por la habitación. No podía ver en la habitación a oscuras, o tenía los ojos cerrados. Y tuve que empeñarme para acercarme paso a paso a la ventana y echarlo por ella. Al parecer, no tenía rasgos ni inteligencia humanos. Era una especie de animal de 1,5 metros, como un perro grande. Junto a la ventana, una vez liberado de él, me volví y caí en la cuenta por primera vez de que no estaba en el cuerpo físico. Atravesaba con la mano la ventana cerrada. Floté sobre la cama y vi 2 cuerpos acostados debajo de las mantas. Me acerqué hasta el reloj de la mesilla J. Pude ver por las manecillas fosforescentes que eran las 3:25. Recordé que estaba muy cerca de la mesilla de noche, floté por encima de ella, descendí, 73 giré y volví dentro. Me incorporé físicamente y vi que la habitación estaba en calma, a oscuras y vacía. Miré el reloj de la mesilla. Marcaba las 3:22. 27 de octubre de 1960. Noche me acosté cansado, tarde, y hacia la 1:30 me propuse mentalmente no tener actividades. Cuando estaba empezando a dormirme, sin pérdida de conciencia, sin constancia de separación del cuerpo físico, aunque poco antes experimenté una sensación de liberación, algo me atacó. Al parecer, no tenía personalidad. No logré verle, pero sabía que era increíblemente malo porque quería quitarme algo mío que exigía librarse antes de mí, no necesariamente del yo físico, sino del yo que podía actuar independientemente del físico. Esta pelea no fue como esquivar a un animal. Fue una pelea sin cuartel, silenciosa, terroríficamente rápida, con el otro al acecho de cualquier debilidad por mi parte. Al principio no me empeñé a fondo porque estaba aturdido. Me limité a defenderme. Sin embargo, la cosa contra la que luchaba parecía moverse de un centro nervioso a otro, y algunas de las presas que me hacía eran espantosas. Sabía que si no contraatacaba perdería, y perder equivalía a perder la existencia. Entonces me puse a contraatacar con la misma intensidad, salvajemente y con desesperación. La cosa conocía mis puntos débiles y los explotaba. Estuvimos horas peleando, y poco a poco se fue adueñando de mí la idea de que podía perder. Me di cuenta de que aquello no podía durar siempre y de que de algún modo estaba fuera del cuerpo físico. Sin dejar de pelear orienté la batalla en dirección a mi cuerpo físico. Cuando estaba muy cerca, justo encima de él, me dejé caer, dentro. Fue la única manera que se me ocurrió para acabar aquella pelea sin perder. Abrí los ojos secamente, y me incorporé. La habitación estaba en calma y vacía. La ropa de cama estaba intacta, de manera que estaba claro que no se había producido ningún movimiento físico. Mi esposa dormía tranquilamente a mi lado. Me levanté, anduve por la habitación y me asomé al pasillo. Todo parecía normal. Podría haber sido un sueño. En tal caso, había sido muy vívido, y desde luego no había seguido el patrón habitual de los sueños que yo solía tener.
Hace mucho que he llegado a reconocer los sueños del tipo pura liberación, reflejo de las tensiones de la jornada o de inquietudes interiores antiguas, con aire semejante a conversaciones múltiples o parloteos incomprensibles. El dormitorio como escenario de los hechos más el control consciente de la misma redundan en negar que se tratara de un sueño. Practiqué unos 20 minutos de relajación. Lógicamente, no me apetecía nada intentar dormirme otra vez, no quería reanudar la pelea. No sabía cómo evitarla. Probé la que me pareció única respuesta posible. La alternativa era pasar la noche en vela, pero estaba agotado. Me acosté y repetí: mi mente y mi cuerpo están abiertos únicamente a fuerzas constructivas. En el nombre de Dios voy a dormir tranquilamente. Así fue, y me desperté por la mañana a la hora acostumbrada. Antes de quedarme dormido había repetido la frase 20 veces como mínimo. El empleo de frases semejantes es indicio de la seriedad y preocupación que 74 sentía en esos momentos. Quienes me conocen bien saben que yo necesitaba pedir ayuda y protección de esa manera. A decir verdad, no tenía otro remedio. Y, echando la vista atrás, sigo sin ver qué otro método, lugar, persona, práctica religiosa, que me brindara seguridad, medicamento o cualquier otra cosa en mi conocimiento, experiencia o información podría haber garantizado una protección absoluta contra aquello que me atacó. Sin embargo, debe existir algo más que la mera autodefensa, aunque uno mismo no sepa lo que es. Era el mismo mecanismo defensivo que se utilizaría en caso de ser atacado de noche en la selva por un animal. Nadie se entretiene en buscar un método de lucha en medio de la refriega. Nadie se pone a averiguar quién es el atacante. En cuanto ataca el animal, se lucha para salvar la vida con lo que se tenga a mano. Se lucha desesperadamente, sin pensar entonces en cómo ni por qué ni con quién. Quien es atacado sin que medie ninguna provocación sabe que el atacante no es bueno, de lo contrario no habría atacado de esa manera. La defensa es automática, instintiva, sin otra idea que la de la supervivencia, basada en la premisa de que es malo rendirse ante alguien o algo cuyas cualidades, ataque sin mediar provocación, deseo ciego de matar, se aborrecen. Es importante resaltar que las visitas de los demonios han sido raras desde entonces. 11. Don o responsabilidad. Desde los primeros experimentos empezó a manifestarse un efecto secundario. No fue una actividad fuera del cuerpo como tal, sino que se produjo en los estados de relajación profunda anteriores a la separación. Normalmente se le llama precognición. Esta visión solía tener lugar con independencia de mi voluntad mientras yo estaba acostado, con la mente aún relajada. Empezaba con un susurro localizado en el lóbulo frontal y la sensación de un portillo rectangular girando hacia abajo sobre sus goznes en un ángulo de 45 grados. Dejaba ver un agujero redondo. Inmediatamente después veía y medio experimentaba un suceso o incidencia semejante a un sueño, porque yo seguía siendo consciente y dueño de mis sentidos. El sueño se superponía directamente a otros estímulos exteriores. Yo podía percibirlos ambos con nitidez. Pero ni podía ni puedo producir este efecto a voluntad. Surgía espontáneamente o lo impulsaba algún mecanismo no consciente. Al principio no presté mayor atención a este fenómeno, atribuyendo las visiones oníricas a la liberación de material del inconsciente. Pero cierto hecho relevante me llamó mucho la atención. Es lo suficientemente importante como para sacarlo de mis notas y presentarlo aquí. 5 de julio de 1959. La válvula volvió a abrirse a primera hora de la mañana, y lo que vi me preocupó por lo vívido que era. Estaba a punto de subir a un avión comercial. En la puerta del avión me estaba esperando Dede, un hombre a quien conozco desde hace más de 10 años. Monté en el avión y tomé asiento. Me di cuenta de que había muchos asientos y de que el avión estaba a punto de despegar, por lo que estaba seguro de que mi amigo también habría montado. Vi delante a un grupo que charlaba junto a la puerta con un joven negro que acababa de entrar. Estaban muy animados y contentos por la llegada de este último. El grupo lo formaban otros dos negros más mayores, 75, un hombre blanco mayor y el joven negro. Cuando vieron que el avión se disponía a partir, recorrieron el pasillo en dirección a sus asientos. Pasaron a mi altura y yo me incliné hacia adelante para ver si mi amigo montaba y se sentaba. Estaba a punto de levantarme para ir a ver cuando el avión empezó a moverse y me quedé sentado. El avión empezó a rodar por la pista y yo me puse un poco tenso porque tardaba mucho tiempo en despegar. Hasta que por fin alzó el vuelo y sobrevolamos los bulevares, con sus curvas y cruces. Permanecimos a baja altitud, ya que el avión se elevó muy poco. Momentos después oí hablar a la azafata por el sistema de megafonía.
Dio que en unos minutos el piloto decidiría por cuál de las dos rutas llevaría el avión, la de la izquierda, dando vueltas, o la ruta por debajo del cable. Tras unos momentos de espera me di cuenta de que el avión había pasado por un determinado punto, por una ciudad a baja altitud, y, antes de que volviera a hablar la azafata, me fijé en que estábamos yendo por la ruta por debajo del cable. La voz de la azafata al anunciarlo fue más bien ligera e informal, aunque me pareció percibir un poco de tensión. Miré por la ventanilla del avión y vi que por delante había cables que se entrecruzaban en todas direcciones. El avión se aproximó y avanzó bajo los cables, volando a muy baja altitud. Yo estaba tenso y miraba hacia adelante en busca de algún hueco entre los cables por el que pudiéramos remontarnos. Hasta que vi que más adelante terminaban los cables y lucía el sol. Me relajé un poco, parecía que íbamos a conseguirlo. En ese momento el avión descendió bruscamente y rebotó contra la calle. Algo se rompió cerca de mí y salté, o casi, a la calle que estaba a unos 2 o 3 metros por debajo. Miré dónde había caído mientras el avión ascendía y se alejaba después de haber rebotado. Después escoró hacia la derecha y se metió por el espacio libre entre dos edificios. Enormes nubes de humo oscurecieron parcialmente el avión estrellado. Mi primera reacción tras el accidente fue la de dar gracias a Dios por el milagro de haberme salvado. La segunda fue pensar en que mi familia estaría preocupada porque sabía que había tomado ese vuelo, por lo que debía ponerme al habla con ellos. La tercera fue la de correr hacia el avión siniestrado para intentar salvar a los demás, aunque sabía que era inútil. Me levanté y fui hacia el aparato destrozado y vi llamas entre el humo. El piloto, con gorra y cazadora de cuero, se me acercó, me miró con cierta perplejidad y me preguntó por qué había sido elegido yo para ser salvado entre todos los pasajeros. Me hice la misma pregunta, e inmediatamente después se cerró la válvula. 24 de julio de 1959 estoy a punto de partir en el que podría ser el primero de 4 viajes en avión. Este primero va a ser a Carolina del Norte. Siento un estremecimiento al pensar en el viaje. Esto me hace pararme a pensar y, a la vista de otros accidentes, repasar la experiencia relatada en 5 de julio de 1959. Siempre estoy algo preocupado cuando viajo en avión, creo que como todo el mundo. No pienso que vaya a suceder nada en el viaje a Carolina del Norte, aunque puede que lo interprete mal. ¿Qué hago si me ocurre un accidente parecido al comienzo de uno de estos 3 viajes, una repetición exacta del accidente del 5 de julio de 1959? ¿Me bajo del avión? 20 ¿Es imposible romper la pauta? Mi lectura dice que 76 sobreviviré, aunque en este caso la supervivencia puede significar la transición hacia la muerte, o que no veo la muerte como muerte porque sigo vivo todavía. La verdad es que no sé lo que haré. Sin embargo, no os entristezcáis todos cuantos me queréis, y espero que seáis muchos, en caso de que haya un accidente así y la interpretación pertinente sea que estoy experimentando la transición hacia la muerte en vez de continuar la vida aquí porque tengo la íntima convicción de que es una transición y, por mucho que eche de menos las cosas que ya no voy a hacer aquí, la honda nostalgia y añoranza de lo que he intentado realizar aquí creo que se harán realidad si voy a la casa. Porque creo más que nunca que el cuerpo físico no es más que una máquina para uso del yo. Por lo tanto, una vez que yo haya partido, el cuerpo no significa nada. Ni tumba, ni mausoleo, el cuerpo como tal no importa. Yo no estoy en él. Del mismo modo, por propio interés, en caso de que ocurra un hecho semejante yo trataré de establecer comunicación con quienes estén interesados. Lo que podría impedirlo, y siempre cabe esa posibilidad, es que otro avión o lugar pueda ofrecer las mismas cuestiones que aquí y que los asuntos de allí sean más importantes. No lo sé. No puedo prometer nada. Estén tranquilos quienes me conocen porque no van a tener problemas en reconocer una auténtica comunicación. No tengo la menor intención de ponerme morboso, quizás últimamente estoy muy sensible, pues lo único que quiero es tenerlo presente, de manera que, en cierto sentido, los demás estén sobre aviso si ocurriera algo. No quiero que pase nada, no me siento preparado, y solo de pensarlo me pongo muy serio y meditabundo. Pero así me voy preparando. 23 de octubre de 1959 Esto está escrito unas 12 semanas después de la anterior entrada. 4 de esas 12 semanas las he pasado en un hospital, el resto, convaleciente en casa. Vayamos por partes. En la entrada anterior estaba preocupado por una cuestión de presagios y por la definición de supervivencia. He aquí la secuencia de los acontecimientos para que pueda compararse con el sueño. Reconocimiento 1. Según se ha dicho, todo empezó por el viaje a Carolina del Norte.
El primer indicio de semejanza tuvo lugar cuando monté en el autobús que cubre la línea entre la terminal del aeropuerto de Nueva York y el aeropuerto de Newark. Subí y me senté en el segundo asiento de la derecha. Una vez sentado me invadió la sensación de algo conocido. Fue mi posición con respecto a la puerta, el pasamanos y la placa de la puerta. Reconocí el sitio como lo que originalmente había interpretado en la precognición como el avión. Pero no era el avión, sino el autobús que va al aeropuerto. Reconocimiento 2. Montaron en el autobús 4 hombres, 3 con traje oscuro y 1 de claro, entre bromas y risas, ver la comparación anterior. Reconocimiento 3. Una mujer se sentó justo delante de mí. Estaba muy incómoda y agitada. Sin embargo, no era por mí, sino por el moto que se había ocupado de sus maletas fuera. Reconocimiento 4. La impresión de mi amigo Dede esperando en la puerta, el 77 último en montar. Me asomé a donde estaba esperando el conductor a los pasajeros rezagados. Su cara y su aspecto me recordaron enseguida a mi amigo, como si fueran hermanos. Quedó pendiente la comprobación fotográfica de esto. La mente, cuando es incapaz de identificar con seguridad, tira de parecidos en la experiencia mental. Por fin subió y cerró la puerta, pues era el último en montar, y se sentó en el asiento del conductor, prácticamente delante de mí. Reconocimiento 5. Al tomar la Jersey Turnpike el autobús vuela bajo y despacio, o esa pudo haber sido la impresión comparada con un avión. El trazado de esta autopista va por encima de muchas calles y casas de la zona. Según miraba las carreteras y bulevares llenos de curvas, a medida que íbamos pasando por encima de ellos, volvió a invadirme la sensación de familiaridad y reconocimiento. Solo que no era el avión, el malentendido de origen, sino el autobús. Reconocimiento 6. En el aeropuerto yo ya estaba alerta por todas las señales anteriores. El avión llegaba con retraso y me fui a la sala de espera. Estando allí sentado en un banco, oí la voz de una mujer hablando de la confluencia del este y el oeste por la megafonía. La voz grave me resultó otra vez muy familiar, este y oeste, derecha e izquierda. Reconocimiento 7. Cuando por fin llamaron para embarcar en el avión, dudé por un momento si tomarlo o no, no por miedo, sino porque no sabía lo significaba supervivencia. Llegué a la conclusión de que, si era inevitable, si esperaba otro vuelo posterior, lo único que hacía era aplacar los hechos. Embarqué, alerta, y empezamos a rodar para el despegue. Entonces la azafata anunció por el interfono que volaríamos a 2000 metros de altitud. Eso confirmaba la baja altitud. Una vez que el avión despegó no tardamos en adentrarnos en una tormenta eléctrica. Esto confirmaba mi impresión de un vuelo por debajo de los cables, electricidad, símbolo reconocible desde hacía tiempo. El piloto decidió modificar la altitud en plena tormenta, no lo anunció, si bien finalmente logramos salir de la tormenta y aterrizamos en Carolina del Norte sin incidentes dignos de mención. Después de aterrizar llegué a la conclusión de que mi interpretación del vuelo había sido errónea y olvidé enseguida todo este asunto. 4 días después, durante una apacible y amistosa charla un lunes por la mañana en el despacho, sufrí un ataque al corazón y me llevaron al hospital, donde me diagnosticaron una oclusión coronaria. Yo no me lo creía y no tenía ni idea de lo que era hasta que me lo comunicaron tras el reconocimiento médico con electrocardiograma incluido. Me costó mucho convencerme de que era así. La razón era que en todos los reconocimientos médicos que me habían hecho, incluidos los que la semana pasada me efectuaron distintos médicos de la aseguradora, mi corazón siempre había merecido comentarios del tipo: jamás tendrá que preocuparse por el corazón. No se va a morir usted de un problema cardíaco. Mi mente estaba absolutamente condicionada para rechazar esa posibilidad. No aceptaba la inferencia precognitiva de un ataque al corazón. Parecía imposible. Por lo tanto, seleccionaba una catástrofe acorde con los recuerdos que tenía, como un accidente aéreo. La mente echa mano de lo más parecido. De tal manera que el ataque al corazón se presentó bajo la forma de un accidente aéreo. Eso sí era una posibilidad aceptable. 78 Las 4 semanas de hospital se vieron aliviadas por la utilización de una cinta pregrabada de sugestiones terapéuticas que obró maravillas con mi moral, pareció acelerar mi recuperación. En el hospital no tuve ninguna experiencia paranormal, lo cual atribuía a los sedantes, barbitúricos, que me administraban cada 3 horas. Una vez en casa, la convalecencia siguió el proceso de costumbre sin que hayan vuelto a presentarse los síntomas hasta la fecha. Ni que decir tiene que después de eso observé muy atentamente cuando la válvula decidía abrirse. Cada vez que se presentaba la visión coincidía exactamente con hechos que ocurrían días, meses o años después.
Entre los ejemplos que podría poner hay una descripción visual del interior de una casa, pintura y estado de conservación incluidos, que eligió para nosotros mi esposa en una ciudad del sur. La reconocí inmediatamente. Era idéntica a la descripción en mis notas 2 años antes. Lo más curioso es que en el momento de la precognición no teníamos planes ni intenciones de mudarnos al sur. Otro ejemplo es que 5 minutos antes de la emisión de un programa grabado la válvula se abría y yo veía la cinta romperse de repente y las noticias dispararse a toda velocidad. 10 minutos más tarde, durante la emisión, la cinta se rompió y hubo que sustituirla inmediatamente. Esta rotura no había ocurrido nunca antes durante una emisión y, por lo tanto, no era una preocupación corriente. Además, el empalme y edición los había hecho yo mismo y sabía que estaban bien. La ruptura se debía a un empalme hecho por otra persona que había utilizado la cinta con anterioridad. Tercer ejemplo. La válvula se abrió en el despacho y dejó ver una luz roja con las palabras nivel de aceite. Al cabo de 1 hora, camino de casa en un coche prácticamente nuevo, volvió a encenderse el piloto del aceite. Esta vez tampoco era una preocupación subconsciente. El coche tenía menos de 500 millas y acababan de hacerle una puesta a punto. Pero perdía aceite, algo que no se espera ni preocupa en un coche nuevo. Hay otros 18 ejemplos más, todos ellos de incidencias personales de diversa magnitud, vistos con anticipación gracias a la válvula y acaecidos después, exactamente igual que mis notas, con pequeños errores de interpretación. Hasta la fecha se ha establecido el siguiente patrón. S, sonido sibilante, más A, apertura de la válvula, igual V, visión de un acontecimiento. Futuro. Sobre la base de que esta fórmula se ha aplicado y demostrado en 22 ocasiones, ¿cuáles de los demás casos recogidos en las notas como F no han tenido lugar todavía? Sin más comentarios, he aquí algunos casos en los que este patrón no ha quedado demostrado. 3 de agosto de 1960 sonido sibilante barra válvula. Pasa un avión por encima, evidentemente en apuros, con los alerones y el tren de aterrizaje bajados. Se estrella detrás de un cerro cercano. Mi familia y yo corremos a prestar ayuda. Cuando llegamos el avión está incandescente con un intenso resplandor rojizo. Sé que eso es algo distinto de un fuego corriente de gasolina. Advierto a los demás de que se mantengan alejados para no sufrir daños, ya que no podemos hacer nada por los pasajeros muertos. 79, 5 de noviembre de 1961 sonido sibilante barra válvula. Estoy solo enfrente de mi casa. El cielo está prácticamente despejado, con algún banco de nubes con claros al norte. Veo salir un grupo de aviones del banco de nubes, justo por encima de él. Se aproximan y veo que no son los aviones ni los cohetes habituales. Detrás de la primera oleada pasa una hilera tras otra de extraños aviones, literalmente, cientos de ellos. No se parecen a los aviones que conozco. No tienen alas y son gigantescos, unos 1000 metros del morro a la cola. Tienen forma de punta de flecha, forma de V, aunque el fuselaje no es usado como en nuestros aviones. La V no desempeña ninguna función ascensional, sino que aloja a los ocupantes en 2 o 3 cubiertas. Vuelan majestuosamente y da un poco de miedo la potencia que aparentan. Me dan miedo porque en el fondo sé que no son obra humana. 20 de octubre de 1962 sonido sibilante barra válvula. Estoy con otras personas en una calle de barrio. Levanto la vista, veo aparecer algo semejante a unos aviones a través de un claro entre las nubes. Cuando me fijo me doy cuenta de que es un tipo de avión que no he visto nunca, propulsado por algo diferente a hélices y reactores, parecen cohetes especiales, pero no químicos. 3 de ellos descienden haciendo un viraje y veo que tienen los costados negros y ventanillas cuadradas blancas, pero no alas. Los 3 hacen una pasada a ras de suelo por una calle cercana. Casas y edificios se derrumban a su paso, no debido a alguna bomba, sino por algo emitido por los propios aparatos. Nos metemos en una zanja por seguridad. 21 de junio de 1963 sonido sibilante barra válvula. Mi familia y yo estamos en una situación en la que toda la población de la ciudad en la que vivimos desea marcharse de allí. No hay gasolina y han cortado el suministro eléctrico. Todo el mundo está bajo el peso de la fatalidad. No parece producto de la guerra nuclear ni tampoco de ningún escape radioactivo. El sentimiento predominante es el del hundimiento definitivo de la civilización tal como la conocemos debido a algo que acaba de suceder, un factor que rebasa la capacidad humana de control. 11 de abril de 1964 sonido sibilante barra válvula. Mi familia y yo estamos en una gran ciudad donde parece haber graves problemas. Todo el mundo se quiere marchar. Dejo la casa para buscar alguna manera de salir al campo.
Una vez en la calle, toda la ciudad está revuelta y expresa del pánico, con coches abarrotados y atascados, al modo de un hormiguero desbaratado. Hay muchos más ejemplos personales, generales, concretos, locales y mundiales. Será el tiempo el que los confirme. Confío en que algunos sean meras alucinaciones. 12 fuera de lugar. Entre los numerosos misterios encontrados destacan algunos aparentemente inmotivados y, sin embargo, muy profundos. Mi única esperanza es que otros con una orientación más técnica o filosófica puedan percibir en ellos el objetivo y la razón que yo no alcanzo a ver. He aquí unos cuantos que no parecen pertenecer a los escenarios segundo o tercero. 23 de agosto de 1963. Tarde me acosté a las 7:30 en el sofá del estudio para descansar, no para iniciar ninguna actividad extrafísica. En el momento en el que me tumbé y cerré los ojos hubo una tremenda explosión insonora. Sin intervalo alguno. Ocurrió 2 segundos después de que yo cerrara los ojos. La explosión me lanzó contra la pared del otro lado de la habitación y acabé en el suelo. Mi primer pensamiento fue que habría habido algún tipo de explosión en la casa, porque la instalación eléctrica despedía chispas azuladas, tras lo cual los cables se fundieron. Cuando me acosté la luz estaba apagada y la habitación en penumbra. Me pareció como si se hubiera producido un enorme cortocircuito en el cableado. Había una sensación de hormigueo parecida a los electroshocks, no a las vibraciones que tantas veces he mencionado. Entonces eché una mirada por la habitación. Mi cuerpo físico seguía relajado, en el sofá. Lo distinguí con claridad. Fue en ese momento cuando consideré seriamente otra posibilidad. Podría tratarse de la muerte de verdad, en vez de la típica experiencia fuera del cuerpo. Esta situación era de lo más insólito. Puede que hubiera muerto, que se me hubiera parado el corazón. Aún seguía un poco conmocionado por la explosión, pero no sentía miedo. Si esto era la muerte, pues bien. Permanecí un rato tirado en el rincón para reponerme. Palpé por debajo de mí y me pareció notar la alfombra, pero no estaba seguro. Al menos había algo sólido debajo de mí, entonces decidí que debería intentar regresar al cuerpo físico, aun cuando no lo consiguiera. No se perdía nada por probar. Con mucha fuerza de voluntad floté hacia arriba, me puse encima del sofá y descendí. Se produjo algún fallo y me encontré a medias en mi cuerpo físico. Me di cuenta de que estaba a la mitad, me retorcí y forcejeé, como se hace al ponerse los guantes. Al momento estuve otra vez entero. Me incorporé, secamente, y encendí la luz. Todo parecía normal, la casa estaba en silencio, mi cuerpo parecía normal, salvo por la carne de gallina. Estaba bastante agitado por la experiencia, y sigo sin saber qué la causó y por qué. ¿Fue una explosión de naturaleza no física? ¿Fue algo interno, dentro de mí, o fue producto de alguna fuerza externa? Visto retrospectivamente, en ese momento no había nada raro en mi estado físico, emocional o mental que lo provocase. Analizando el recuerdo del momento de la explosión, es como si algún rayo descaminado hubiera atravesado la habitación y me hubiera pillado en el trayecto, con el resultado de hacerme saltar del cuerpo físico. A partir de ahí me dio la impresión de que el rayo era producto de algún artefacto experimental pendiente de ultimar por los investigadores que lo estaban probando, es decir, que todavía no conocían todos sus efectos. Esto me recuerda a la experiencia del artefacto de 3 posiciones. 5 de mayo de 1959. Tarde hoy me he enterado de que hay un extraño artefacto que se supone que funciona en 3 posiciones. A eso de las 5 decidí intentar dar con una fórmula para la situación. Me acosté en la cama, pensé en el diagrama del campo de fuerzas y luego empecé la cuenta atrás a partir de 20. No conseguía nada y volví la cabeza. Tenía los ojos abiertos y miré al sol a través de la ventana, era un día soleado y la ventana daba al oeste. Inmediatamente comenzaron unas tenues vibraciones, cerré los ojos y volví a tumbarme. Las vibraciones eran como un hormigueo en la nuca. Seguí el procedimiento del movimiento de mandíbula y las vibraciones aumentaron o disminuyeron en función de mi postura, tal como era de esperar. Hasta que decidí poner la mandíbula en la postura de máxima sintonía, esta es la única manera en la que puedo expresarlo. Las vibraciones eran fuertes en mi cabeza, demasiado fuertes, de manera que las trasladé al pecho y después probé a colocarlas en distintas partes de mi cuerpo, es decir, hacerlas más fuertes en una determinada parte. Cada vez que me pasaban por el lado inferior derecho sentía como una quemadura en el hígado, el riñón o el colon, cuerpo extraño o producto químico. Esto había sucedido antes, si bien no recuerdo haberlo mencionado. Quise mentalmente ir hacia arriba y floté.
Se me debió cruzar algún pensamiento extraño, porque inmediatamente giré en el aire y me zambullí a través del suelo. Oí fugazmente, como cuando se recorre el dial de la radio, música de una banda, y después me hallé en una casa inacabada, todavía sin las ventanas puestas, con el suelo sin pavimentar y lleno de cosas y restos desperdigados. Por la ventana se veía un paisaje rural, árboles y campos. La casa estaba en la ladera de un cerro con vistas al pequeño valle que formaba con la loma de enfrente. Bajé la vista y vi un artefacto de medio metro de longitud en el suelo. Parecía que la persona encargada de manejarlo lo hubiera dejado allí momentáneamente porque se había ido a comer. Lo levanté con curiosidad porque nunca había visto nada igual. Tenía la forma de un tubo formado por la agregación de 3 partes. Lo levanté y, mientras lo contemplaba, apunté con él sin querer a un hombre en el que no me había fijado antes y que estaba en un patio frente a la ventana abierta. No ocurrió nada, la única reacción del hombre fue la de volverse para mirarme. Desapareció un momento de mi vista, y después entró por una puerta a mano derecha y subió hasta donde yo estaba. Sonrió y, por lo que puedo recordar, parecía ser totalmente normal. Al ver el artefacto en mi mano dijo que podría enseñarme a utilizarlo. Señalando el tubo, un cilindro abierto, de la parte delantera, me enseñó a enfocar el artefacto moviendo hacia atrás y hacia adelante el tubo o cilindro para obtener un rayo fino y hacia mí mismo para obtener un rayo más grueso y agradable. A continuación me dijo que apuntara a través del hueco de otra ventana por la que se veía a otro hombre, condenados a la desorientación y a las respuestas puramente subjetivas. La idea de la transposición quizás esté asociada en cierto sentido con la teoría de la antimateria. Sexto, las investigaciones directas suelen abonar la tesis de que hay una cuerda de enlace entre el cuerpo físico y el segundo cuerpo, tal como ha quedado recogido en multitud de ocasiones por la literatura esotérica. ¿A qué obedece este vínculo sigue sin saberse todavía? Puede especularse con que el segundo cuerpo y la inteligencia que lo habita siguen controlando el cuerpo físico mediante dicho vínculo. Parece probable que viajen del mismo modo los mensajes del cuerpo físico al segundo cuerpo, como puede verse en la llamada de regreso, en el brazo que se me había quedado dormido o en la llamada de aviso en la puerta. Si se mantiene la conexión entre ambos, debe tratarse de una sustancia muy elástica del tipo del segundo cuerpo, a juzgar por las distancias aparentemente infinitas que debe enlazar. Séptimo, la relación entre el segundo cuerpo, la electricidad y los campos electromagnéticos es muy significativa. Así lo atestiguan el experimento de la caja de Faraday y la ubicación del segundo cuerpo encima de la calle, en, o junto a, el campo constituido por la corriente eléctrica básica o en la propia corriente eléctrica. 14. Mente y supermente. Una vez descritos los aspectos físicos del segundo cuerpo, procede examinar cómo reacciona la mente a la experiencia del segundo cuerpo. Tal vez los estudiantes de las ciencias de la mente discrepen de la terminología aquí utilizada, ya que no se ha pretendido enfocar el fenómeno desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico o fisiológico. Al mismo tiempo, se espera que este capítulo, así como el anterior, tengan un significado común a todas las ciencias y que actúen como puentes para exploraciones posteriores en cualquier horizonte intelectual. La cuestión planteada más a menudo es: ¿cómo se sabe que no es un sueño, que la experiencia es un vívido sueño o una especie de alucinación? Esto merece una respuesta más allá de la contrapregunta. ¿Cómo se sabe que la experiencia del estado de vigilia es normal? Según se ha dicho, al principio yo estuve convencido durante mucho tiempo de que estas experiencias eran sueños o alucinaciones. Solo fueron consideradas seriamente como algo más cuando empezaron a acumularse. Estas experiencias difieren de los sueños en 3 aspectos principales: continuidad de cierta consciencia, decisiones intelectuales o emocionales, o mezcla de ambas, tomadas durante dichas experiencias, percepción múltiple a través de los sentidos o sus equivalentes, no recurrencia de patrones idénticos, secuencia de acontecimientos que parece indicar transcurso del tiempo. Lo que sí cabe asegurar es que, en situaciones así, se es tan consciente de no estar soñando como en el estado de vigilia. Pueden aplicarse los mismos criterios de la vigilia con el mismo resultado positivo. Esto era lo más desconcertante en los primeros experimentos. La dualidad de la existencia está en abierta contradicción con la formación científica existente y con la 94 experiencia humana. Una vez más, la prueba definitiva de tal afirmación es experimentarse a sí mismo en este estado del ser. ¿Es esto un producto de la autohipnosis con sugestión poshipnótica incorporada? Muy probablemente el método de inducción y el establecimiento de esta situación tienen que ver con la hipnosis en muchos sentidos. La hipnosis es otro fenómeno muy poco conocido.
La sugestión, tal como se emplea en la hipnosis, puede ser parte del proceso de activación. Sin embargo, se ha tenido mucho cuidado en evitar sugestiones indirectas o estímulos que indujeran experiencias alucinatorias. Cuanto más se sepa de los factores que intervienen en la hipnosis, más relaciones podrán ir apareciendo. Si la mente actúa de un modo diferente, ¿cuáles son los puntos de divergencia? En general parece que la mente consciente, o la totalidad de la persona, pasa poco a poco por un proceso de aprendizaje. Visto retrospectivamente, el efecto es una adaptación evolutiva y una aceptación de la mente consciente dentro de una porción relegada de un todo. El todo es una mezcla a partes iguales de consciente, inconsciente y supermente, todos ellos plenamente conscientes unos de otros. Sin embargo, esta amalgama solo es efectiva en el segundo estado. En caso de continuar en el entorno físico, el efecto se capta solo de modo limitado. En las primeras incursiones en el segundo estado, pensamiento y acción están dominados casi por completo por la mente inconsciente, subjetiva. Los intentos de comprensión racional quedan sepultados bajo una luz de reacciones emotivas. Todos los impulsos subjetivos primarios se hacen muy evidentes y exigen que se les hagan caso o sean satisfechos. Es imposible negar su existencia. Los primeros en aparecer son los miedos que se creían desaparecidos. Les siguen los impulsos igualmente fuertes de unión sexual, que serán examinados después. Unos y otros suponen dos buenos golpes contra el desarrollo continuado del segundo estado. A lo largo de la historia de la humanidad, el miedo y la sexualidad han sido los factores principales de motivación y control en todas las formas de organización social. Por lo tanto, es comprensible el papel tan fundamental que desempeñan en el segundo estado. La mente consciente empieza poco a poco a actuar sobre esta masa aparentemente desorganizada e ilógica, poniendo orden y percepción objetiva en ella. Al principio parece un empeño imposible. Más adelante la mente consciente desarrolla una relación simbiótica con ella. Es raro que las cosas se descontrolen. Esto no quiere decir que la mente consciente controle por entero el segundo estado. Al contrario, no es más que un regulador de una fuerza directriz o impulsora. Pero, ¿quién dirige? Se le puede llamar supermente, alma o yo interior, la etiqueta es lo de menos. Conviene saber que la mente consciente responde automáticamente a las órdenes sin cuestionarlas. En el estado físico no nos fijamos mucho en esto. Pero en el segundo estado es algo natural. La supermente sabe sin la menor duda lo que está bien, y solo hay problemas cuando la mente consciente se obstina en negarse a reconocer este conocimiento superior. La fuente del conocimiento de la supermente da lugar a muchas ramificaciones. La mayoría de ellas rebasan nuestra percepción del mundo con la mente consciente. De estas, la más aceptable es la herencia, pero 95 también la más insuficiente. Podemos extraer ciertas conclusiones de esta adaptación continua. Conclusiones aplicables al entorno del segundo estado. Sincronía pensamiento-acción. Mientras que en el estado físico la acción sigue al pensamiento, aquí son una sola y misma cosa. No hay conversión mecánica del pensamiento en acción. Poco a poco se valora la existencia del pensamiento como una fuerza en sí misma, más que un detonante o un catalizador. Se trata esencialmente de una fuerza de pensamiento emocional, traducida paulatinamente en acción coherente. Es pensar en el movimiento lo que crea la acción. Es pensar en la persona que se va a visitar lo que crea el destino. Asimismo, son las necesidades de la supermente las que crean el movimiento hacia áreas desconocidas, a menudo sin conciencia inmediata de las fuerzas que lo motivan. Los patrones de pensamiento extraídos de las actividades físicas influyen mucho en las respuestas en el segundo estado de la existencia. Es asombroso descubrir cuántos pequeños hábitos de pensamiento se cultivan y qué inquietud suelen provocar por su carácter automático. Los hábitos, necesidades o deseos puramente físicos, hambre, dolor, tabaco, no son trasvasables como tales, pero sí pequeños y molestos patrones de pensamiento y acción que confunden y distraen la atención. La excepción a todo esto es el impulso sexual, e incluso este está matizado por criterios sociales artificiales y los hábitos subsiguientes. He aquí un ejemplo sacado de mis notas acerca de la influencia de estos pequeños hábitos. 11 de junio de 1963. Noche. Cuando se acercaron y me tomaron de los brazos para llevarme a través de la zona, me llevé la mano al bolsillo interior de la chaqueta por ver si seguía allí la cartera, si no me la habían quitado. Tardé unos momentos en caer en la cuenta de que no había ninguna cartera, quizás tampoco chaqueta, así como tampoco había intención alguna por parte de quienes me llevaban de quitarme algo inexistente. Este es el precio de vivir en una gran ciudad masificada.
Pequeños hábitos como este salen a cada paso, y se incurre en ellos una y otra vez. La manera de eliminarlos es irlos reconociendo uno a uno. Una vez identificados ya no vuelven a interferir. Esto es aplicable igualmente a los pensamientos relativos a la forma física del cuerpo. Por ejemplo, quien haya estado muy condicionado por la conciencia de la desnudez pensará automáticamente que está vestido. La forma del cuerpo físico se reproduce hasta el último poro o cicatriz a menos que se piense en otra forma distinta. Del mismo modo, si los hábitos de pensamiento han ido en otra dirección, puede adoptarse la forma que parezca más conveniente. Sospecho que el segundo cuerpo puede modificarse en la forma que se desee, sea cual sea. Una vez rechazado el pensamiento, el segundo cuerpo vuelve a su forma humanoide habitual. Esto da pie a cierta especulación sobre la mitología humana. Si alguien quiere experimentar lo que significa ser cuadrúpedo, en el segundo cuerpo puede transformarse temporalmente en un gran perro, lo mismo que alguien con visión del segundo estado, probablemente hay 96 muchas personas así, puede convertirse en hombre lobo. El resultado también puede ser el de los personajes mitológicos de hombres mitad cabra o mitad caballo. Se puede pensar en alas y volar y transformarse temporalmente en un vampiro. No es tan difícil cuando se experimenta con el poder del pensamiento en el segundo estado. Dicho de otro modo, no parece haber nada que no pueda producirse en esta otra vida nueva / vieja. Por eso es obligado subrayar la siguiente advertencia. Hay que estar absolutamente seguro del resultado que se desea y controlar constantemente los pensamientos que se tienen. Cambios de percepción. Aquí es donde se producen los cambios más significativos e incomprensibles. Como no hemos aprendido a hacerlo de otra forma, al principio traducimos todos los impactos sensoriales como significados captados por los 5 sentidos. Por ejemplo, cuando se empieza a ver de esta extraña manera, la impresión es que esta vista se asemeja mucho a la recepción óptica de los ojos físicos. Es más tarde cuando se descubre empíricamente que no es ese el caso. No se trata en absoluto de la vista física. Se aprende que se puede ver en todas direcciones a la vez, sin volver la cabeza, que puede verse o no verse según el pensamiento y que, analizado detenidamente, es más una impresión de radiación que el reflejo de ondas lumínicas. Lo mismo cabe decir de los demás sentidos físicos. Al principio se cree que se oye hablan a otras personas. Pero no se tarda en caer en la cuenta de que no hay oído que esté recibiendo ningún mensaje sensorial. Los mensajes se reciben de otra forma, el pensamiento, y la mente los traduce a palabras comprensibles. El tacto parece tener una relación mucho más directa con su contrapunto físico. Hasta la fecha, olfato y gusto han estado ausentes. Lo más interesante es la comprobación de que ninguno de estos modos de percepción funciona del todo automáticamente, como si se pudieran activar y desactivar a voluntad. Además parece haber unos cuantos medios nuevos de percepción sensorial. Uno de ellos consiste en la identificación de otros entes humanos, no por su aspecto, sino por una clara conciencia de sus pensamientos y hábitos básicos de la personalidad. Esto es lo más notable porque parece infalible, con la intimidad del ser irradiando pautas, muy parecido a cómo puede analizarse la composición de una estrella o un pedazo de metal. Sospecho que la persona en cuestión no puede interrumpir tales emanaciones, de tal forma que es imposible que nada pueda ocultarlas. Otro aspecto es la capacidad de comunicarse con los demás a un nivel superior a la mente consciente. Esto se ha efectuado con personas vivas en estado de vigilia y dormidas. Es bastante posible que tenga también lugar inconscientemente entre personas que viven en el estado físico. En el segundo estado es algo particular y absolutamente natural. En las notas se ha dejado constancia de muchos momentos de este tipo de comunicación mientras la otra persona está en conversación física y consciente con una tercera persona. Lo más frustrante de esto es que el comunicante no suele recordarlo después. Además, el contacto con una persona físicamente despierta es difícil de establecer. Es como intentar despertar a una persona profundamente dormida. Puede ser que esta parte comunicante de la mente esté 97 verdaderamente dormida durante los períodos de consciencia física. Habría que recurrir a técnicas de asociaciones libres o regresiones hipnóticas para evocar el recuerdo. Hay un problema de percepción que se presenta de vez en cuando en el segundo estado. Puede ser más común de lo que se ha contado en la percepción por medios físicos y, por lo tanto, no es ninguna rareza. Me refiero a la cuestión de la identificación mental de personas, lugares y cosas desconocidas y nunca percibidas con anterioridad. En su búsqueda de orientación y datos probatorios, la mente parece obedecer a una orden difusa de identificación por parte del pensamiento, sin modificaciones ni equivocaciones.
Por lo tanto, ante una situación, lugar, persona o cosa desconocida o aparentemente imposible, la mente produce algún tipo de respuesta en vez de no dar ninguna. Dicha respuesta adopta la forma de racionalización, si puede llamarse así. O más comúnmente se hace una búsqueda de recuerdos y experiencias pasadas para producir una adecuada identificación. Compara la situación en que es percibido un determinado objeto o acción con una experiencia personal pasada. Si no hay nada que coincida exactamente con los actos observados, la mente informa indefectiblemente del recuerdo más parecido y declara: este es el objeto o acción que estás viendo. Su semejanza con lo realmente percibido solo aparece tras un análisis crítico. Hay muchos buenos ejemplos de este fenómeno. Uno de los mejores es la visita matutina a casa del señor Banson. La mente, al no tener referencia en su recuerdo del objeto situado en la parte trasera del coche, un generador Van de Graaff, identificó adecuadamente su tamaño aproximado, la protuberancia redonda, como una rueda en un extremo y la plataforma de la base, e informó erróneamente de que era un coche de juguete. La mente informó adecuadamente del chico y la pelota de béisbol porque era parte de su banco de datos de recuerdos. Sin embargo, erró en el gesto de la señora Banson repartiendo el correo de la mañana. Informó de ello como reparto de naipes, aun cuando la mente se enfrentaba con la incongruencia de jugar con unos grandes naipes blancos, cartas, sobre una mesa llena de platos. La idea de jugar a las cartas fue el hecho similar menos imposible en la asociación de recuerdos, y por eso fue el que afloró. Un interés semejante ofrece la experiencia del avión estrellado recogida en el capítulo 11. Aquí se trataba de toda una serie de hechos, abarrotada de datos sensoriales y filtrada por las asociaciones del pasado de la mente. En este caso, la rápida superposición de información añadió un elemento más de confusión a la secuencia de los acontecimientos. La impresión de efectuar un viaje en avión fue bastante exacta. Ahora bien, la mente olvidó que antes había habido un viaje en autobús al aeropuerto. En consecuencia, al informar de la subida de pasajeros, confundió el avión con el autobús. Al montar en el autobús, la mente percibió al conductor esperando en la puerta. En un intento de identificarlo buscó un recuerdo, y a tal efecto seleccionó a la persona más parecida de la experiencia pasada, D. El parecido físico entre el conductor del autobús y D quedaría patente posteriormente. Otra forma de mala interpretación fue la del reconocimiento de la mujer en el 98 asiento delantero y su incomodidad. La incomodidad o inquietud eran acertadas, no así la razón. La mente no había determinado la causa de la inquietud de la mujer y la relacionó con la persona porque acá falta alguna respuesta. Por otra parte, el vuelo lento y rasante por encima de las calles era una descripción perfecta de los acontecimientos, el autobús por la autopista camino del aeropuerto, solo que la mente seguía aferrada a la idea de volar en avión. La mente seguía, efectivamente, aferrada al hecho de que el avión había emprendido el vuelo. La mente informó de que el avión volaba por debajo de los cables de la luz y el teléfono porque no pudo traducir directamente los efectos de la tormenta. Lo más significativo fue la interpretación que la mente hizo del accidente o catástrofe. Vio lo que pareció ser una interrupción de la actividad cardíaca. Era una situación imposible, un hecho inconcebible basado en su propia experiencia. A la luz de los datos del pasado, la mente se vio obligada a identificar, aunque la experiencia decía que la catástrofe observada no era posible. Por lo tanto, seleccionó un accidente aéreo como hecho creíble y aceptable como posibilidad. A partir de esto puede comprenderse mejor la dificultad de informar correctamente sobre la observación de materiales desconocidos. Si ya es complejo de por sí en entornos conocidos, no es difícil imaginar lo que sucede cuando lo que se percibe no tiene relación alguna con la experiencia anterior. Relacionar unos cuantos hechos es fruto de un laborioso esfuerzo de ensayo y error, y puede no coincidir con lo que interpreten otras mentes con otro tipo de experiencias. Por esto es necesario que los demás experimenten bajo las mismas condiciones. Entre los pocos hechos acertadamente interpretados destacan los sueños del vuelo y la caída. Estoy convencido de que sueños semejantes no son sino recuerdos de algún tipo de experiencia en el segundo estado. He tenido a menudo la experiencia de soñar que volaba cuando, en realidad, al tomar conciencia de lo que había ocurrido, he estado volando fuera del segundo cuerpo. Se trata de un acto involuntario que la mayoría de las veces ocurre sin que medie ningún esfuerzo consciente. Es perfectamente factible el hecho de que muchas personas tengan esta experiencia mientras duermen, solo que después no la acuerdan. Lo mismo cabe decir del sueño de montar en avión.
La mente se niega a aceptar la posibilidad de volar sin medios mecánicos debido a los recuerdos almacenados, por lo que recurre a un avión para racionalizar los hechos. Y, como de costumbre, el avión desaparece al recobrar la consciencia. Y uno se queda en el aire, sin nada que lo sustente. Resulta muy desconcertante hasta que uno se acostumbra a la idea. En mis primeros experimentos se examinaron sueños de caídas en repetidas ocasiones. Es una sensación corriente en la reintegración rápida del segundo cuerpo con el cuerpo físico. Está claro que la proximidad del cuerpo físico le hace aceptar las señales sensoriales del segundo cuerpo, que está cayendo dentro de él. Del mismo modo, el proceso de quedarse dormido se experimenta como sumirse en el sueño. Tras reiterados experimentos, el efecto lo produce la separación del segundo cuerpo del cuerpo físico. Las impresiones sensoriales se reparten entre ambos. Quizás la mencionada sensación de sumirse en algo se produce igualmente cuando se pierde el 99 conocimiento por otras causas como pueden ser un mareo, anestesia, etc. Medida de la inteligencia. A primera vista, parece que no hay una apertura inmediata de nuevos campos de conocimiento e información, excepto en lo tocante a las capacidades sensoriales ya referidas. No hay ningún salto en el cociente intelectual según los estándares aplicados en el mundo físico. Lo cierto es que entra en funcionamiento un nuevo tipo de intelecto, si bien de una forma tal que resulta incomprensible. Es una mente compuesta que se vale de las experiencias vividas en el cuerpo físico aun cuando solo las utiliza en el momento en que encajan con el hecho en cuestión. Hay determinados actos aparentemente sin sentido para la mente consciente, la cual solo reconoce su validez a posteriori. Al cabo de un número significativo de experimentos, queda patente que la mente consciente, aun con sus pautas de memoria y recuerdo, es insuficiente para la tarea de una comprensión cabal. Hay demasiadas cosas por evaluar que rebasan el ámbito de la experiencia consciente de una sola persona. Una vez más, se hace necesario organizar los datos disponibles de forma comprensible e incorporarlos al cuerpo general de conocimientos a través de la experiencia de otras mentes conscientes. La mente consciente debe reconocer sus limitaciones. Pautas de recuerdo. El intelecto consciente no parece mejorado, pero el almacenamiento de recuerdos es cosa distinta. Uno de los primeros cambios es la paulatina invasión de la memoria con hechos, lugares, personas y cosas sin relación alguna con actividades de la vida física habitual o con pasadas experiencias. Tampoco parecen tener ninguna relación con visitas a los escenarios segundo o tercero. Sigue siendo un misterio el origen de tales recuerdos. Se sienten y evocan únicamente en el segundo estado. Por ejemplo, guardo un nítido recuerdo de un lugar en el que viví. Las carreteras de acceso, la configuración del terreno, su ubicación con respecto a la carretera y el paisaje circundante. No es gran cosa pero, al parecer, he trabajado mucho para adquirirlo, y es todo cuanto he podido conseguir. Tenía la intención de construir allí una casa algún día. Tengo otro recuerdo que tiene que ver con 3 edificios intercomunicados en una calle de una ciudad, edificios antiguos de unas 8 alturas. Los pisos superiores, como en las casas antiguas, se han unido para formar uno solo con grandes habitaciones de techos altos. Hay pequeños escalones entre unas y otras habitaciones porque el nivel del suelo es diferente. Se trata de un lugar que no he visitado muy a menudo, solo alguna vez en algún lugar. Hay muchos más, probablemente carentes de importancia en relación con el conjunto. Sin embargo, conviene saber que son producto directo de experimentos en el segundo estado. Todavía está por saberse su valor más allá de la confusión que engendran. 115 Sexualidad en el segundo estado. A lo largo de los experimentos empezaron a acumularse pruebas de un factor vital en el segundo estado. Sin embargo, no se las menciona en toda la literatura esotérica de la organización clandestina, no se les dedica una sola palabra. Este factor es la sexualidad y el impulso físico sexual. Si se toman como hechos los datos del segundo estado, la cuestión del sexo entre seres humanos se ha confundido, distorsionado y malentendido por completo. Este factor se menciona mucho en un país donde más del 90% de los psiquiatras en ejercicio son freudianos. No hay prácticamente ningún pensamiento ni acto alguno que tenga otra motivación, si nos atenemos estrictamente a esta teoría. Dada la asociación de este tema con el mal que ha existido desde siempre, probablemente la organización clandestina prescinde de él como material algo vasto e indigno de ocupar ningún lugar en el desarrollo espiritual. Lo mismo cabe decir de las religiones, estén o no organizadas. Esta necesidad, igual que la de alimentarse, viene siendo manipulada en la historia de la humanidad a través de reglas artificiales y tabúes para controlar a las masas.
Sigue aplicándose en gran medida como un control básico de nuestros deseos y actos. Véase cualquier anuncio de la televisión americana. Escúchese a un predicador apocalíptico. Estúdiese la historia sin censura de cualquier civilización o religión relevante. En todos los casos podrá comprobarse nuestra afirmación. En la organización clandestina circulaban rumores basados en ciertas pruebas que tenían que ver con el hecho de que muchas personas famosas con poderes parapsicológicos tenían una sexualidad muy activa. El grupo más sofisticado pretendía estar al tanto de esto, si bien nunca trascendió nada. Se cuenta que el famoso místico de principios del siglo XX, Gurdjieff, ha declarado que si hubiera habido obstáculos como el sexual para alcanzar el estado místico, jamás lo habría alcanzado. Es imposible describir mi profundo aprecio y reconocimiento por el comentario de Gurdjieff, pues he estado sometido a los mismos conceptos y condicionamientos sociales que cualquier americano. Incluso ahora, luego de haberme liberado de esos condicionamientos, me quedan ecos de culpa y pecado al intentar aportar cierto candor a este capítulo. Pero he de reconocer que sin esto el texto quedaría incompleto. He aquí algunos fragmentos extraídos de las notas de mis primeros experimentos. 7 de mayo de 1958, entrada la noche, dormitorio, humedad baja, luna nueva. Estaba físicamente cansado, mentalmente en calma. Me eché a dormir y al poco rato empezaron las vibraciones. Hice acopio de valor para intentar pensar en salir y conseguí elevarme poco a poco como a 1,5 metros por encima de la cama. Estaba tratando de decidir qué hacer cuando me invadió un intenso deseo de satisfacción sexual. Tanto que me olvidé de todo lo demás. Miré a mi alrededor y vi abajo a mi esposa, acostada en la cama. Descendí e intenté despertarla para que pudiéramos hacer el acto sexual, pero no lo conseguí. No se despertó. Me dio la sensación de que la única forma en que podía 101 obtener resultados era en el cuerpo físico, así que regresé a él. Las vibraciones disminuyeron casi al momento. Cuando me incorporé físicamente el deseo sexual había desaparecido por completo. Esto es muy extraño, no sabía que tuviera un deseo subyacente tan intenso. 1 de junio de 1958, entrada la noche, dormitorio, humedad media, nublado. Estaba algo cansado, pero mentalmente alerta. 14 vibraciones empezaron un par de minutos después de acostarme. Salí y me elevé por el método del pensamiento, y otra vez experimenté un deseo sexual acuciante, por 4ª vez seguida. Por más que lo intenté, no fui capaz de ahuyentarlo. Regresé al cuerpo físico disgustado conmigo mismo. Ya no había vibraciones cuando me incorporé. Debe existir una forma de ahuyentarlo. 29 de julio de 1958, entrada la noche, despacho, humedad media. Estaba algo cansado, pero mentalmente alerta. Creo haber encontrado la respuesta a la manía sexual en mí. Esta vez funcionó con unos resultados impresionantes. Empezaron unas leves vibraciones y esperé a que se intensificaran, entonces pensé y volví a estar por encima de la cama. Volví a buscar una mujer por toda la oficina. Volvió a pasarme que, cuando pensaba en alejarme más de 3 metros del cuerpo físico, la idea del sexo me lo impedía. Y la nueva técnica consistió en que, en vez de rechazar, ignorar o negar la existencia de la idea de sexo, pensé que era muy buena y que debía hacerle caso. Lo haré dentro de poco, pero antes quiero ir a otro sitio. Tomé impulso, atravesé el techo y en cuestión de segundos estaba en otra habitación. Ellos estaban sentados a una mesa donde había un gran libro blanco. Yo estaba excitado, pero no tardé en preocuparme por el regreso y me acució el pensamiento de mi cuerpo físico. De pronto me sentí introduciéndome en él. Me incorporé físicamente en el sofá, eché un vistazo y todo parecía normal, yo también. Pero al menos había abandonado la proximidad inmediata. No sé quiénes serían esas dos personas. Según lo dicho, queda claro que en realidad el impulso sexual no llegó a satisfacerse. Al contrario, quedó marginado, aplazado mientras yo reconocía plenamente su existencia. Lo cierto es que la idea me vino de la llamada escena de amor de Gene Autry. En el western típico, Gene luchaba contra los malos para salvar a la chica y llevarla al cercado del rancho. Se acercaba a ella y elogiaba su pelo, como el de un alazán. La chica se acercaba a él con una mirada llena de amor. Y cuando todo el mundo, chica incluida, estaba seguro de que iba a besarle, el bueno de Gene salía con un: claro, Susie Jane, pero antes quiero cantarte una canción. Y sacando una guitarra de algún sitio se ponía a cantar una canción de caballos. Y el beso no llegaba nunca porque la película acababa antes.
La idea del aplazamiento en vez del rechazo sirvió como medio de emancipación del dominio sobre el impulso sexual. El impulso permanecía, aún permanece y se presentará a la menor oportunidad. Este tipo de oportunidades se dan en el segundo estado, si bien de un modo diferente. 102 diferente es una manera inadecuada de decirlo. La reacción sexual en el cuerpo físico resulta un pálido reflejo o un intento desganado de reproducir la forma íntima de comunicación que se da en el segundo estado y que no es sexual en el sentido en que nosotros lo entendemos. En el impulso físico de unión sexual es como si estuviéramos recordando vagamente el clímax emocional que se opera entre las personas en el segundo estado y lo tradujéramos en acto sexual. Quien considere difícil de aceptar esto, que piense detenidamente en sus propios deseos sexuales sin los factores que lo condicionan. Que prescinda de normas y tabúes y los analice sin carga emocional. Puede hacerse. Más de uno se sorprendería de cómo puede haber perdido tanto el rumbo el género humano. Trataré de exponerlo valiéndome de la analogía más próxima posible a la experiencia del segundo estado, de la que la sexualidad física no es más que una sombra. Si dos polos cargados de electricidad de distinto signo pudieran sentir cuando se aproximan uno al otro, necesitarían fundirse. No hay barrera que pueda impedírselo. La necesidad aumenta con la proximidad. Primero es obligada, después acuciante, y acaba siendo tan imperiosa que ambos polos se precipitan y se funden el uno en el otro. Se produce en un instante un flujo mutuo de electrones mentales, una adecuación entre las cargas respectivas, y se restablece el equilibrio armónico entre ambas, quedando una y otra revitalizadas. Aunque transcurra una eternidad, todo transcurre en un instante. Después viene la calma y la separación serena. Es tan sencillo como esto. Tal vez resulte difícil reducir esta emoción vital a una mera necesidad natural, a la simple aplicación de una ley física a otro nivel. Sin embargo, abundan las pruebas que abonan esta tesis. No fue nada fácil llegar a esta conclusión, dado que había que vencer obstáculos insalvables. El primero de ellos fueron las respuestas condicionadas e impuestas por las normas y tabúes de nuestra estructura social. Al principio nos las llevamos también al segundo estado. He aquí un buen ejemplo extraído de mis notas. 16 de septiembre de 1959. Una vez que decidí ver, fui consciente de mi ubicación en la habitación. El despacho estaba poco iluminado y yo me hallaba encima de la mesa, a unos 2,5 metros del sofá en el que pude distinguir a medias mi cuerpo físico en la penumbra. Después vi cerca de la puerta una forma, inequívocamente humanoide, que se me acercó. Supe al instante que esa persona era mujer. Tomé mis precauciones ante el apetito sexual que se despertó. Soy una mujer. Parecía decirme una voz grave de mujer. Respondí que ya lo sabía, procurando contenerme. Las insinuaciones sexuales de su voz eran inconfundibles. Se me acercó más. Mi mente tradujo que era, efectivamente, una mujer, el arquetipo del atractivo sexual. Retrocedí, desgarrado por el deseo y el temor a lo que podría suceder si mantuviera una relación sexual estando en el segundo cuerpo y a la posible infidelidad con respecto a mi esposa. Al final, mi miedo a posibles consecuencias desconocidas venció al deseo y me apresuré por regresar al cuerpo físico, me refundí y me incorporé. Miré a mi alrededor. 103 en la habitación, no había nadie más. Al evocar lo sucedido, mi cuerpo físico reaccionó. 5 se estimuló. Salí a dar un paseo antes de volver para tomar estas notas. Tal vez sea un cobarde. Transcurrieron varios encuentros con distintos niveles de intensidad para que yo empezara a caer en la cuenta de qué era lo que me hacía echarme para atrás. Parecía haber una relación directa entre lo que yo interpretaba como impulso sexual y la fuerza que me permitía disociarme del cuerpo físico. ¿Era una manifestación diferente de este impulso básico lo que sentía como vibraciones? ¿O era justamente al revés? ¿Era el impulso sexual una manifestación física y emocional de dicha fuerza? Quizás haya forma de averiguarlo bajo condiciones estrictamente controladas, es decir, en una sociedad lo suficientemente madura como para llevar a cabo estos experimentos. Desde luego, la nuestra no lo es. Lo más que puede hacerse aquí es intentar analizar determinados extremos. En una serie de estudios recientes sobre el sueño se ha observado que durante el sueño movimientos rápidos de ojos, los sujetos varones tenían una erección. Esto ocurría con independencia del contenido del sueño. Podía producirse hasta con un sueño sin naturaleza sexual. Es lo más concluyente que ha experimentado la ciencia hasta la fecha. Se saca aquí a colación únicamente porque la reacción física más consistente al regreso del segundo estado es una erección. No es más que una pista.
Tanto si se trata de una manifestación distinta como de una purificación, la sexualidad del segundo estado no es igual que su eco físico, ni siquiera después de abandonar los hábitos y prejuicios de este último. Las barreras originadas y continuamente reforzadas por los condicionamientos sociales no son más que la mitad del problema. Ya no intervienen los elementos físico-mecánicos. La mente sigue traduciendo durante mucho tiempo la secuencia atracción, acción, reacción como si fuera igual en el mundo no físico. Las diferencias van haciéndose patentes a medida que se intensifican la percepción y el control. La primera y más evidente es que no existen pruebas de interpenetración hombre-mujer. Vistos retrospectivamente, los intentos de expresar las necesidades de modo tan funcional resultan patéticos. Se produce una frustración al descubrir que las cosas no funcionan así en el segundo estado. Además, está ausente por completo la sensualidad surgida por la forma del otro sexo, puesto que no cabe distinción de forma física ni a la vista ni al tacto. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Recurrimos una vez más a la analogía entre los polos opuestos. Hay una conciencia clara de la diferencia, semejante a la radiación, tal vez lo sea, solar o al fuego cuando se está aterido de frío. Es una dinámica de atracción y necesidad. Atracción cuya intensidad varía de unas personas a otras. Definir qué hace que una persona sea más atractiva sexualmente que otra va más allá de él.